Carla de la Cuesta, sobreviviente. Abogada y conferencista con distintos diplomados en trata de personas, liderazgo abolicionista de la explotación sexual, activista. Fundadora de Alas Abiertas y autora del libro Todo a la Luz. Hola, hola. ¿Cómo estás, mi querida Carla? Qué Hola, placer. Lili, qué gusto, qué emoción platicar Nuevamente, después de un tiempo, contigo. ya han pasado tantas cosas, ¿eh? Tantas cosas desde aquel encuentro que tuvimos en mi canal. Así que hay mucho, mucho por hablar. Por eso quería tenerte hoy acá. Hay muchas noticias nuevas, muchas cosas que han ido pasando en el proceso de este tiempo, que está lindo compartirlo, ¿no? Así El otro que, día vi como sacaron en algún lugar un clipcito de eso uh-huh, y, y dije, ay, fíjate, estaba yo justo con mi libro, acababa de salir, eso tuvo que haber sido en el 2024 porque acababa de salir mi libro, pero acababa así es. de salir recién. Y fue algo impresionante porque sí, lo hemos dicho mucho, pero es muy bonito recordar ese momento que la verdad jamás imaginé, por lo menos yo, que algún día iba a volver a ocurrir y que volviéramos a hablar, ¿no? Yes. Teníamos muy poquitito de haber empezado a hablar de nuevo, pero yo creo que pues sabíamos, ¿no? Yo creo que al final nos conocemos desde hace como 30 años. Sí, es entonces, verdad. entonces, aunque no nos hubiéramos visto, pues nos conocemos, sabemos quiénes somos y volver a hablar, pues no necesitábamos pasar, de que pasara mucho tiempo para que pudiéramos conectar de una manera pues muy linda, muy genuina y ese primer programa que hicimos juntas, que fue una locura y que fue el inicio también de muchas cosas más, Así de es. muchas cosas buenas, pero incluso las que parecieron o aparentan ser malas han sido fantásticas, ¿no? Totalmente. Porque Así todo es. obra para bien siempre cuando estamos Unidas. unidas en un propósito y entonces incluso esas cosas tan horribles que han pasado porque yo te pude ver y las pude ver antes de venirme a España y que yo Así es. estaba la verdad muy mal, Sí. pero pues mira, hasta lo malo sale bien. Sí, 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 nos hemos de alguna forma u otra todas acompañado en ese proceso que todas hemos ido viviendo, ¿no? Desde el reencuentro, que como tú dices, yo tampoco pensaba que se iba a dar, no tan rápido por lo menos, a lo mejor en algún momento de nuestras vidas, pero no tan rápido por muchas cosas que sucedían alrededor y que sucedieron, pero no porque nosotras nos hubiésemos alejado por estar peleadas o que esas cosas, sino que realmente hubieron situaciones que ya son de público conocimiento, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Lo que hemos ido viviendo a partir de esta unión y de empezar a hablar entre nosotras y lo que nos ha ido sanando también, ¿no? Porque eso es impresionante, el que nos encontremos todas las que estamos unidas, ¿no? Tanto las que somos públicas como las que no, y hablemos y podamos hablar de algo que ha sido un proceso tan doloroso porque durante mucho tiempo no hablábamos de esto y nos vimos obligadas de alguna forma a salir a hablar. Y creo que estamos todas de acuerdo que hubo un punto en común, ¿no? Que generó esta explosión, que fue la serie, ¿no? Y que al final de cuentas nos unió a todas, ¿eh? Nos unió a todas, Sí, totalmente. sí, 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 esa necesidad de seguir hablando, porque verdaderamente pues todos saben que llevábamos más de 20 años, ¿no? Que no hablábamos. Yo cuando llegaba a hablar alguna cosa, pues no podía, estaba muy mal todavía en el sentido de si yo no puedo hablar de esto. Y una de las razones por las que no podía hablar era, entre otras cosas, porque no terminaba de entender el contexto, no sabía cuál sería el propósito de hablar todavía y además esta estratosférica desproporción de poder y de recursos y de eso, de poder político, mediático, económico, en todos los aspectos, pues dices, yo soy una hormiguita que no puedo con esta gente, ¿no? Entonces, y bueno, en ese momento además, pues yo solita ahí nomás, pues no era posible, ¿no? Verdaderamente nunca imaginé todo lo que está pasando hoy. Pero sí es verdad que todos estos años primero desde que me hice, o la vida me hizo activista contra la trata de personas a finales del 2012, luego que me hice abogada, luego el expediente, pero en realidad, eso como que le dio el propósito de por qué sí iba a hablar, de por qué sí tenía que hablar, por qué sí tenía que ser fuerte, por qué sí tenía que sacar esa fuerza interna que sentía que podía dar por otros, pero que no tenía fuerza para hacerlo por nosotras, ¿no? Porque pues obviamente representaba un miedo terrible, ¿no? Que bastante justificado, como ahora todos se podrán dar cuenta. Como Totalmente, es bastante obvio, ¿verdad? con todo lo que ha ido sucediendo justamente después de todo Como lo es que, bastante desde que obvio. empezamos a hablar, ¿no? Sí, Yo creo que ha sido más que evidente. que ya nadie tiene duda de por qué te tardaste tanto. Bueno, pues ahora sí que, como dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Pero Totalmente. pero sí es verdad que aunque aparentemente la vida, Dios, el destino, o para mí Dios aparentemente me iba preparando, lo que me dio ya
el ok es ahorita, el cue, como se dice en los medios de comunicación, fue la serie. Y por supuesto no se agradece porque ha sido terrible, ¿no? Pero en el fondo, fíjate, cuando obras para mal, tus resultados son muy distintos a los que querías. Y esa serie nos apretó el último botón que nos quedaba, libre para decir, todavía te puedes agarrar de aquí y apretarlo para bien. Ah, no, pues el último botón que te quedaba lo apretaste para mal y desataste, pues, a un grupo de víctimas que aguantamos. Fíjate, Lili, yo a veces lo pienso y digo, aguantamos no solo todos los años que fuimos víctimas de todos estos delitos, sino aguantamos 23 años más de picarnos y picarnos y picarnos y picarnos y picarnos y picarnos y picarnos, y no voy a acabar porque es que picar hasta que 23 años después despertamos y entonces dices, ¿cómo hemos aguantado tanto, caray? ¿Cómo? Sí, y aparte es impresionante que no solamente que alzamos la voz, pero ahora, hasta el día de hoy, recibir comentarios como, ya dejen eso atrás, cuando la gente todavía no entiende que no es algo que nosotras decidimos porque no queríamos traer esto a nuestras vidas o nuevamente, sino que nos vimos obligadas a salir a hablar porque estamos cansadas de que nuestra historia sea mal contada, y justamente por las personas que nos hicieron daño, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta, y está bueno recalcarlo, es que tú, con otras de las chicas, tenían muy claro que lo que se iba a decir en esta serie era mentira. Ya habían empezado a hacer procedimientos que tampoco fueron escuchados, ¿no, Carla? Por eso es terrible, porque de alguna forma u otra yo estaba involucrada en la serie, creyendo, engañada, todo lo que quieras, pero ustedes ya habían empezado a hacer acciones para que esto no saliera y aún así salió, ¿no? Y ahí se demuestra también el poder, ¿no? El poder que existe en estas personas. Está bueno que cuentes y como para que vayamos así por puntos, recordando un poquito todo lo que ha ido sucediendo. Eso es algo muy interesante, Lili, porque fíjate, déjame contarte algo que pasó antes, que ya tal vez lo he contado, pero no completo, y lo he contado en mi libro, pero en mi libro hay tanta información que pues está un poquito complicado asimilar todo. Pero hubo un punto, no te sé decir en qué año, que si me pongo a checarlo, pues seguramente puedo dar un poquito con el año, pero hace muchísimos años, tal vez 8 o 9, no sé, 8, no sé, muchos años. Armando, el esposo de Gloria, buscó a una cantante muy famosa que ellos asumían que yo conocía y con la que yo tenía tratos, y le pidió que me buscara y que, por favor, pues le dijera que Gloria quería hablar conmigo. Yo en ese momento, aunque ya era activista, y en ese momento no creo estar ya en mi carrera de derecho, pero por lo menos ya tenía años de ser activista, por lo menos unos 3, 4 años de ser activista, no sé, 5, no sé, a pesar de todo esto, como yo no estaba todavía con el expediente y con la comprensión completa de lo que había en el expediente, yo dudé en aceptar la llamada de Gloria, porque Armando le dijo a esta cantante, pues que no, que Gloria quería hablar conmigo y que las pases y que quién sabe qué. Y no sé por qué, Lili, no sé por qué tenemos, tal vez sea lo que llaman vínculo traumático, pero no sé por qué hemos tenido esa necesidad de encontrar una razón para pensar que Gloria y Mari no son lo que sabemos que hicieron y que son, ¿no? Totalmente. Nos pasó a todas, nos pasó a todas. Y que eso para nosotras, y que nadie puede opinar, porque las que estuvimos ahí somos nosotras. Oye, es que yo creo que tú estás muy mal. No, tú puedes creer lo que tú quieras. Las que estuvimos ahí somos nosotras. Perdón, mi teléfono está sonando, ¿sonó? No, sí. Sí, déjame sacarlo a mi WhatsApp, ya. Sacamos de WhatsApp todas. Yo también. Somos nosotros. Oye, Carla, es que tú estás muy mal. No, es que tú no puedes saber si yo estoy. Solo nosotras podemos saber. Y para nosotras sí vimos lo que pasó y nosotras sabemos lo que nos hicieron y nosotras sabemos lo que ha pasado todos estos años. Pero esto que hoy pudiéramos entender como vínculo traumático nos ha hecho... Sí. Nos dio la respuesta, nos hizo entender nuestra historia. Una necesidad imposible de entender, excepto a través de la ciencia de la psicología, por qué a fuerza queríamos que no fuera responsable. No lo sé. Pero yo... No somos así nosotras. Es muy difícil entender una cabeza así cuando tú no eres así, porque siempre le quieres buscar el lado bueno o le justificas, que es lo que me pasó a mí. Justifiqué muchas cosas que son injustificables. Ahora lo entiendo, ahora después de volver a leer cosas que yo misma había escrito y que había bloqueado por trauma, ¿me entiendes? Por eso también es tan importante hacer terapia, tan importante, obviamente, hacerlo en el momento que te sientas preparada, porque también para nosotros ha sido en el momento en que cada una estuvo lista, ¿no? O sea, puede ser también muy traumático si no estás lista, ¿no? Porque pasas por momentos muy dolorosos. Es recordar y es desbloquear momentos que para uno han sido muy traumáticos, y creo que a nosotros justamente esas cosas que no aceptábamos o que queríamos justificar o pensar que podría haber sido diferente en esas personas, es lo que más daño nos hizo, ¿no? Y nos generó ese trauma. Totalmente. Y además el no querer, o sea, siento que nosotras para
todas tal vez por razones diferentes, porque ustedes la volvieron a ver y a lo mejor ella las volvió a enganchar con ese encanto que tiene. Cuando tú no sabes realmente lo que sucede, pues te puede encantar, puedes decir, no, ella es encantadora, es incapaz. Yo cuando tenía mi obra Alas Abiertas, que Alas Abiertas en realidad es como se llamaba mi obra de teatro al principio, ¿no? Yo tenía un texto que decía, sí, la chica que era la víctima, decía que ella podía creer que todo el mundo era capaz de hacerle daño, todo el mundo menos esa persona. Ella creía que esa persona era incapaz. Y es verdad que nosotras pensábamos que de alguna manera queríamos encontrar con todas nuestras fuerzas, aunque sea de manera inconsciente, que ella no era capaz de haber hecho todo lo que hizo deliberadamente, ¿no? Pero bueno, en ese momento que me busca Gloria a través de Armando y a través de esta cantante, yo tenía una necesidad, yo decía, ¿y si hablo con ella? ¿Y si tal? Y siempre pensando que ella puede entrar en una reflexión, ¿no? Y por supuesto, no solo no sabía todo lo que había pasado, porque hasta que leí el expediente, sino no sabía todo lo que había dicho, porque yo, como todas, me bloqueé, ¿no? Que hasta ahora sabemos toda la increíble revictimización, soberbia, humillación, etcétera. Entonces no lo sabía, entonces también yo seguía con esa sensación de, bueno, a lo mejor, pensé, tal vez si hablo con ella, tal vez tenía miedo, porque yo dije, yo sé que ella es muy encantadora y me puede torcer las cosas, y yo tengo ciertas cosas claras, lo único que yo quiero es como sentir que ella de alguna manera lo entiende, lo reconoce, puede soltar, decir la verdad, incluso sin miedo, pero que diga la verdad, ¿no? O sea, no es que quiera un perdón, solamente es que las cosas queden así como contadas como fueron, y ni siquiera públicamente entre nosotras era suficiente. Que sea responsable de manera, aunque sea privada, pero de lo que sucedió, porque eso es algo también creo que a todas las víctimas y sobrevivientes necesitan, ¿no? Que la persona que ha sido responsable de tu daño, de alguna forma u otra, acepte lo que hizo, ¿no? No en todos los casos, porque yo sé que, imagínate que yo voy a esperar a que venga ahora Sergio y diga, acepto lo que hice, que sabemos que es imposible, ¿no? En la vida, y ni me interesa, pero como nosotros todavía dábamos eso, teníamos esa como necesidad, ¿no? Con estas personas, y yo en determinado momento di el beneficio de la duda, y como tú dices, muy encantador y toda esa historia, eso generó que volviera el vínculo, pero también por una necesidad mía, porque yo admito que yo fui la que busqué, porque yo necesitaba necesitaba hablar yo, mi parte, ¿no? Lo que yo necesitaba, porque pensaba que había sido engañada y toda la historia que ya lo he ido contando y que después descubrí que la engañada era yo en todo, pero bueno, esto es parte de también, no me arrepiento en el sentido de que era una necesidad mía, era algo, y también no me hubiese dejado ver lo que terminé viendo, ¿no? Y el estar en este punto ahora, creo que era lo que yo necesitaba para terminar de sanar, pero como tú dices, Carla, es real esto, yo sé que a mucha gente le cuesta entender todo lo que hemos vivido, porque es una historia muy extensa, no se termina nunca, y no se termina porque todavía continúa, ¿no? Porque no es lo que nos hicieron en aquella época, sino lo que siguen haciendo, ¿no? Y esa es la parte que algunos no entienden cuando te dicen, ya déjalo atrás, y no es lo que dejemos atrás, o cuando hay videos que se muestra la revictimización, nosotros estamos hablando del daño que se nos hizo en aquel momento, no es el daño solo que se está haciendo, que eso ya es evidente, ¿no? Con los mensajes, con las amenazas y los hostigamientos, sino que cuando se hablan de procesos legales, se habla del daño que se hizo en aquel momento cuando nosotros éramos menores de edad, cuando éramos no solamente menores de edad, todas las jóvenes, niñas, adolescentes que entraron ahí bajo engaños, ¿no? Y todo lo que sucedió, las torturas, y de eso estamos hablando, y que nunca se reconoció lo que sucedió en aquella época, que es terrible. Es terrible. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos daña mucho, ¿no? Que quieran decir como que esto hay que dejarlo atrás, y más cuando nosotras de por sí lo habíamos dejado atrás, ¿no? Tratamos de seguir con nuestra vida como pudimos, porque es muy difícil, no es fácil como todo el mundo cree, ¿no? Cuando te han destrozado la vida, la familia, todo, ¿no? Y después de empezar con esto, vuelven estas personas nuevamente a revictimizarnos, contando nuevamente mentiras, haciendo todo, o nuevamente daño. Yo creo que es claro que no nos podemos quedar calladas, es claro que es necesario, no solamente por nosotros, sino por lo que sigue, ¿no? Por las nuevas generaciones, y porque esto no es solamente nuestro caso, hay muchas personas, lo sabemos nosotros, tú, yo, que recibimos muchos mensajes a diario de personas que se sienten identificadas con este caso porque ellas mismas han vivido situaciones así. Entonces creo que la voz que nosotros estamos alzando ahora no es solamente por nosotras, es por muchas personas, ¿no? Que sienten la injusticia de los poderosos, de la gente que se sigue manejando de manera impune, ¿no? Y nada, yo creo que es muy importante seguir hablando, y creo que también seguir aclarando, no aclarando porque nosotros le damos algo a nadie, sino para que se entienda, ¿no? La historia, por qué nosotras hablamos y estamos en este punto hoy, ¿no? Todo lo que te ha pasado a ti, que yo también estuve cerca cuando te pasó antes de tener que irte, y es muy doloroso todo el proceso que tú viviste. Eso también es muy importante que se sepa, ¿no? Porque más allá de que se ha comentado y toda la historia, a veces la gente no logra dimensionar lo que tú tuviste que cambiar tu vida, salirte de un país
irte amenazada, hostigada, o sea, hicieron un daño terrible. Y eso lo han seguido intentando con otras sobrevivientes, en mi caso y en otras personas. Entonces es algo que lo siguen haciendo, ¿no? Así Sí. que bueno, te doy la voz para ti para que cuentes. Sí, yo lo que quería terminar de la historia pasada es que Sí. por fortuna en ese momento ya Ujú, tenía gente que me sugirió que no aceptara, que no aceptara. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante, Lili, porque ujú, justamente tú dices, sabemos que hay un público que no importa lo que le digas, a fuerza quiere creer lo que quiere creer. Ese público no es nuestro público y a ellos no les estamos hablando, no los queremos convencer, no son de nuestra incumbencia, por decirlo así. ujú. Pero toda esa gente preciosa y maravillosa que está con el corazón abierto, tratando de entender a través de nosotras también lo que les ha pasado a ellos y a ellas, es bien, bien importante lo que les quiero contar, porque tuve la fortuna, Lili, de que hubo gente que me dijo, Qué bueno. no te lo sugiero. ¿Por qué? Porque siento que hay algo que no estás viendo. O sea, siento que no es... Yo a una persona le dije, bueno, incluso si me acompañas, para que yo no, porque... Y me ayudas y hablamos. Y me dijo, Carla, no creo que lo que tú esperas vaya a suceder. Lo que yo esperaba era encontrar a una Gloria, ¿no? Y hablamos de Gloria porque a nosotros, este señor, pues qué asco, ni aunque nos dijera quiero hablar contigo, o No, sea, qué bonito, ¿no? totalmente. Pero me dijo, lo que tú estás buscando no creo que vaya a pasar. Y yo lo estuve pensando y tomé mi propia decisión, pero en base a alguien, en base a la opinión de alguien que en ese momento tenía una voz que me importaba, ¿no? Ujú. Que, y por suerte, y no se equivocó, ¿no? Hubiera sido una tontería, Lili. Hubiera sido una tontería, pero basada en este vínculo traumático, porque finalmente, por eso yo se los dije a ti, ya se los dije a Edith, se los dije a Marlene, les dije, yo las entiendo, porque yo sé que si a mí me hubiera pasado, a mí me hubieran vuelto a envolver bien facilito, bien facilito. Tuve la fortuna de que no. ¿Y por qué es importante? Porque las víctimas nos pasa eso. Inclusive, sí, por ejemplo, puedes tener una pareja que dice, oye, te hizo todo esto, te llamó y tú aceptaste ir. Pues, ¿que eres tonta? No, para que si a ti te pasa en tu casa, si tú estás viviendo algo así, te ha pasado eso, no te sientas mal. A todas las víctimas nos pasa. Por eso se llama vínculo traumático. Obviamente no soy experta, pero por favor, si No, no, alguien... sí, total. Tú dices, ¿por qué esta mujer? El esposo ya le pegó 8 veces y el día que le habló y le lloró diciendo que se lo creyó, bueno, es que hay una base, hay una explicación. ¿Por qué con todo lo que sabíamos de Gloria todavía queríamos creer que había una razón? Y vuelvo a lo mismo, hablamos de Gloria, María nunca nos buscó y el otro señor, qué asco, ¿no? Entonces, por suerte no fue así. Y esto te digo, lo repito, porque no nos sintamos mal, no nos sintamos culpables, no nos sintamos tontas, no nos sintamos nada, sino entendamos que es parte de este post-trauma, ¿no? Que sigue teniendo con ese vínculo. Bueno, por fortuna no fue así. Después vemos que viene la serie. Y bueno, y eso que no te he contado todo lo que había atrás, pero luego viene la serie y el anuncio, porque ella lo anunció como 2, 3 años antes. Ujú. Bueno, en el Inter, no sé si antes o después, en qué momento pasa lo de la entrevista con Adela Micha, que yo ya lo he contado varias veces, y te lo juro, Lili, te lo digo de corazón, que la gente que estuvo ahí lo sabe, yo por lo menos una semana lloré todo el día. No me preguntes cómo es posible, pero yo estaba en una junta y lloraba, así enfrente de la gente me ponía a llorar. Y la gente me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no, nunca hablaba de esto con nadie y aparte quiero decir, es que mis compañeros... Pero mi dolor no era con ustedes, sino era por ustedes, porque dije, ¿qué pasó? O sea, las volvieron a envolver. O sea, ¿qué pasó? O sea, de verdad me dio un dolor por ustedes, no con ustedes, sino por ustedes, por el amor que nos tengo a todas, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? O sea, fue un dolor muy profundo. Y bueno, de hecho no pude ver la entrevista. Nunca, hasta el día de hoy, nunca he visto la entrevista a Lili. Nunca la he visto y nunca la voy a ver. Y no podría soportar verla. Solo sé que está ahí y no he visto ni 2 segundos seguidos. No puedo, nunca pude. Y bueno, pues ya viene lo de la serie. Obviamente yo sé que ustedes están con ella, principalmente Ujú. tú. Ujú. Y yo siempre supe, porque te conozco, Lili, aunque nunca pudimos convivir realmente ahí, pero yo te conozco. Y yo sé que si tú estabas ahí es porque realmente ella te había engañado. O sea, yo lo sabía, no me lo tenías que decir, yo lo sabía. Y aunque en ese momento tú no lo pudieras ver, y lo digo porque luego había gente que me decía, no, seguro les da dinero y por eso Ujú. hicieron Es lo que eso. se decía, sí, Ya, sí, sí. eso es lo que ustedes piensan, pero yo sí sé quiénes son, yo sí las conozco. Yo sí sé, ¿no? Entonces cuando la gente dice, ay, es que todas están peleando, ¿cuándo nos hemos peleado? ¿Cuándo? Aunque tú estuvieras allá y yo acá, ¿cuándo nos hemos dicho No, de cosas? Jamás, nunca. Eso nunca va a pasar, no importa si mañana vas y hablas pestes de mí, yo nunca, yo sé que no va a pasar, ¿no? Pero nunca voy a estar en contra ujú. de las víctimas. Claro, hay víctimas que tú seas víctima no te exime de lo que yo entonces ya voy a hacer de lo Sí, sí, peor, como hay gente exacto. por ahí, ¿verdad? Pues no, discúlpame, No. pero no. Pero bueno, el punto es que viene lo de la serie y vamos, Lupita y yo,
a la Secretaría de Gobernación. Okay. Ustedes dirán, oye, ¿por qué? La ley de víctimas, Lili, y nuestra ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y la ley general de víctimas, obliga, no es así de propone, no, obliga al Estado mexicano a evitar a toda costa la revictimización, principalmente en los medios de comunicación. Y por eso ese capítulo de mi libro se llama Víctimas de Segunda Clase, porque tú nunca vas a ver en ningún canal de ningún tipo que a ninguna víctima se le trate, a ninguna víctima de México se le va a tratar como se nos ha tratado a nosotros. No, terrible, sí, totalmente. Además, yo me imagino, por ejemplo, alguna de las víctimas que yo he conocido, a las sobrevivientes de trata de personas que han estado en los refugios o que lo que sea, que las traten como, que les hagan una serie exhibiéndolas como si estuvieran felices. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo no tenía que leer el guión para saber que Gloria iba a mentir, porque ni tenía que ver todo lo que había hecho yo. Era obvio que Gloria iba a mentir, porque pues humanamente es muy difícil reconocer todo lo que pasó, y ella ha sido pues consistente en su no responsabilidad, en no decir, oye, pues esto es lo que hice, y fue por esta razón, la que tú quieras inventar, o decir, o asumir, o lo que sea, pero esto fue lo que pasó. Bueno, fui secretaria de Gobernación, nos recibieron distintas instituciones que hoy han cambiado sus nombres, pero por ejemplo, en ese entonces el INMujeres, la Comisión Nacional de Víctimas, otra organización de sociedad civil, obviamente la propia CEGOV, y la Comisión Intersecretaria contra la Trata de Personas. Nos escucharon por 1000 horas, no nos hicieron ningún caso, luego llevamos esa queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquí viene un tema muy importante, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que digamos sería una antesala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero de nuestro país, ¿qué es lo que hace? Emite unos comunicados, digamos, a Televisa, sí, a la FEBINTRA, que es la Fiscalía contra la Trata de Personas, a quien también visitamos y también nos dijo que no le interesaba, a CONAVIM, a la INMujeres y a todas estas instituciones que te dije. Todos dijeron, bueno, Televisa ni contestó, para que me entiendas, pero Televisa estaba informado. Claro. Por parte de la CEGOV y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, y otra de las instituciones, que se llama Comisión Nacional de Víctimas, nos responde por escrito que no tiene competencia para meterse en nuestro asunto. ¿Y qué crees que es lo siguiente que pasa? No, ¿qué pasó? Sale la serie. Lo siguiente que pasa es que CONAVIM, la Comisión Nacional de Víctimas, que a nosotros por escrito nos respondió que no podía meterse en el asunto de una serie, corte A, se va y se posiciona a favor de Gloria en la serie. La apoya, claro. Ajá, y qué horror. Sube, ¿no?, a respaldar la serie. Yo digo, o no viste la serie, porque son una bola de ineptos, porque Ella Soy Yo es la serie más revictimizante que ha habido sobre la faz de la tierra, y tú eres la Comisión Nacional de Víctimas, pero como siempre, la institución se vendió al mejor postor, porque dijo, Carla y Lupita, estas cositas a mí de qué me sirven en mi causa como institución, nada, porque ellas no tienen poder mediático ni político económico. A mí qué me importa ayudar a las víctimas, a mí me importa ayudar y posicionarme con quien me va a dar reflectores y que parezca que yo soy una gran institución, ¿no? Fíjate, así de tremendo. Qué horrible, qué horrible. Bueno, ahí se nota el poder, lo que hemos sido nosotros siempre sometidas, ¿no?, a este poder desde aquella época a ahora. Pero yo no sabía esto de lo que tú estás diciendo, que además de estar informados, ellos se van para el otro lado, o sea, sabiendo que ya había una queja, se van para el otro lado. ¿Y esto sucedió antes? O sea, o cuando apenas sale la No, pues de hecho ustedes pueden encontrar ese documento aquí en la parte de atrás de mi libro, pueden encontrar ese documento, que es uno de muchísimos documentos, pero yo aquí les puse el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dice el 19 de noviembre del 2021, o sea, ¿cuándo salió la serie? En el 23, ¿no? En el 23, sí, 2 años antes. 2 años antes, y dice aquí que durante el mes de noviembre, por correo electrónico y físicamente, se remitieron los siguientes oficios: a Emilio Azcárraga Gallán, presidente de Televisa; a Rodolfo González, director general de Radio, Televisión y Cinematografía; bueno, a la fiscal de FEBINTRA, que es la Fiscalía contra la Trata de Personas; a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; a Netflix, a varios, y luego dice, fíjate lo que te decía hace rato, en todos los oficios señalados a través del mismo texto, se hizo de conocimiento de la queja en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones realizadas encaminadas a evitar la revictimización por medio de la bioserie basada en la vida de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, conocida públicamente como Gloria Trevi. Se señaló que corresponde al gobierno federal, en materia de coordinación institucional, vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está en mi libro. Yo sé que a veces estas cosas es difícil comprender, toda la explicación está en el capítulo 6, me parece, pero así es como tú dices, bueno, esto, fíjate todo lo que pasó 2 años antes, ¿verdad? Que por lo menos Gloria lo avisó 3 años antes. Ahora, qué bueno que no lo evitaron, porque así desencadenó que hoy todas estemos aquí, ¿no?
No, que te dieran la razón y que dieran la razón justamente a esa queja, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estando dentro, que yo no veía esto, ¿no? Porque ni tampoco me lo iban a informar ellos, ni me iban a decir que está sucediendo tal cosa, ¿no? Pero aún así, la información o los comentarios que llegaban eran, ¿por qué será que no quieren que salga la serie? ¿Por qué será que no quieren que se hable de esto? Cuando yo ahí adentro pensaba, lo van a decir, porque si ella quiere decir la verdad, va a por primera vez contar y se va a hacer responsable. Imagínate yo en mi cabeza, cuando totalmente tienen razón ustedes y al final de cuentas les terminó dando la razón, ¿no? O sea, realmente fue un desastre. Sí, sí, bueno, quien nos dio la razón fue Gloria en que esto era un proyecto revictimizante, pero las instituciones nuevamente, como ahora vemos con el INPI, vemos que dicen, bueno, pues no sé, mira, y ahora yo tengo esperanza de que más bien no tengo esperanza, quiero pensar, creer, imaginar, suponer, o sueño con que los altos mandos del INPI no sepan lo que está pasando, porque es que de verdad, si los altos mandos del INPI saben lo que está pasando, entonces imagínate en dónde estamos parados, ¿no? Imagínate, por ejemplo, yo les he puesto este ejemplo porque ustedes ya saben que hay al menos 11 procedimientos solamente en el INPI por parte de Gloria, bueno, digamos por parte de Maceo y abogados, ¿no? En contra de quienes hemos hablado sobre esto, solamente en el INPI. Luego puede haber otras tantas cosas, por ejemplo, las medidas que trataron de ponerte y todas estas locuras, y muchas otras cosas más, pero solamente en el INPI hay 11 procedimientos. Si es que los estoy contando bien, puede hasta haber más, no sé, pero 11 aproximadamente. Bueno, me hace un poquitito de gracia, la verdad, porque dicen, no es censura, no es nada con el contenido, es solamente la marca registrada. Y entonces es solo eso, que no los confundan. Y yo digo, y por eso tienes 11 procedimientos, ¿eso te parece que no, solamente contra nosotras? Porque ahora habrá que contar si hay otros youtubers, otras personas, pero solo contra las víctimas y la editorial hay 11 procedimientos. Está curiosito, pero además fíjate, Lili, ¿qué otra cosa curiosita te voy a contar? Si tu problema es que no se hable de ti sin permiso, o sea, de la marca, ¿por qué solo? O sea, tú estás queriendo decir marca registrada, que las únicas personas en todo México que hablamos de ti somos nosotras, o por qué solo nos demandas a nosotras, o por qué solamente... Entonces, si tú realmente lo único que te importa es tu marca, ¿por qué no has demandado absolutamente a todo mundo en México que ha hablado bien o mal de ti? Porque recuerda, Lili, no distorsiones la información, no es censura, o sea... No. ¿Cómo crees? Pero aparte, lo único que demuestra eso, sí, ahora, o sea, porque es el único recurso que tendrá porque desmentir no puede desmentir lo que sucedió, porque los hechos fueron hechos que sucedieron y están ahí en el expediente y están en parte de tu libro, que es justamente lo que se ha querido parar, y si uno ve, ¿por qué tanto odio hacia ese libro? ¿Por qué tanto querer parar ese libro, no? O sea, donde están justamente las declaraciones de lo que sucedió en aquel momento. O sea, queda más que evidente, ¿no? O sea, queda más que evidente por qué esa censura a ese libro, ¿no? En específico. Sí. No, es una cosa muy, muy, muy tremenda y la verdad es que solo demuestra, ¿no? Es como una nueva representación teatral, por decirlo así, de lo que realmente nosotras vivíamos cuando estábamos privadas de nuestra libertad ahí con ellos, porque es un ataque, un intimidarte de las formas que podían, ¿no? Y ahora es esta forma, más todo el ataque, toda la difamación, todo el hostigamiento, todo el acoso, todas las amenazas, todo el utilizar todas las influencias posibles para no sé qué cosas que pues verdaderamente es muy curioso. Y mira, para nada más retomar rápidamente este tema del INPI, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero miren, esto es tan grave como lo siguiente. Imagínate, Lili, que yo soy víctima, por ejemplo, o bueno, tu vecinita es víctima de un famosísimo sacerdote, por decir, o de un famosísimo político, o de un famosísimo quien sea, ¿no? Y está incapacitada para poder contar su historia porque es una marca registrada. Así de grave. O sea, por ejemplo, yo le decía el otro día en mi programa en vivo, por ejemplo, a Ana Lucía Salazar, una víctima de un padre en los Legionarios de Cristo. Imagínate que ella empieza a contar la historia de los Legionarios de Cristo, de cómo ella fue víctima, y vienen Legionarios de Cristo, bueno, y Maciel, que ya falleció, pero imagínate sus herederos, vienen y dicen, no, Ana Lucía Salazar, no puedes contar la historia de cómo fuiste abusada en los Legionarios de Cristo porque somos una marca registrada, y ahora págame el 40% de tu libro en donde has roto el silencio. Oye, pero espérame, ¿qué no se supone que las ambiciosas muertas de hambre, que solo queremos dinero, somos nosotras? Entonces, ¿por qué quieres el 40% de mis regalías? Para seguir haciendo daño, porque en realidad es así, o sea, en realidad es un recurso que utilizan nada más para callarte, es lo único que siempre le ha funcionado, el amedrentar, ¿no? Pero sí es realmente ridículo. De hecho, yo cuando decidí hacer el podcast, yo decía, o sea,
que yo no tenía pensado hacer un podcast, por supuesto, ni quería seguir hablando del caso ni nada, pero me vi obligada porque me pareció insoportable y me sentía asqueada y dije, nadie va a contar mi historia, la voy a contar yo, o sea, la voy a contar yo con lo que me pasó y nadie me puede parar. Lo único que falta es que dentro de mi historia estos personajes fueron gran parte importante en el sentido importante porque son los que realizaron todos los hechos graves. No, ¿cómo no voy a contar que existieron? O sea, tengo que quitarlos. O sea, es ridículo. O sea, son parte de mi historia, lamentablemente, pero las tengo que contar. No puedo excluirlos, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a contar o que empecé a hablar, que quería ya empezar a hablar y todo, que tenía personajes cerca que trataban de que no hablara, ¿no? Y que empezaron a alertarse. Hubo un abogado que leyó mi expediente, que él no sabía nada del caso y me dijo, es imposible que dejes afuera a los otros dos personajes, a tanto a Gloria como a Mari, porque tú en tus declaraciones las nombras. Y eso es la parte que la gente no entiende. No es que nosotros estamos en contra de Gloria y Mari, porque se nos ocurrió a nosotras, y no es en contra, es contar parte de la historia que realmente sucedió y que ellas fueron parte. Porque nosotros no hubiésemos llegado a ese grupo si no ellas no hubiesen intervenido, no nos hubiesen buscado, no nos hubiesen llevado, no nos hubiesen entregado a este depredador. Entonces es imposible dejarlas afuera. Y esa es la parte que tienen que entender. Y son las mismas personas que salieron nuevamente a hacer proyectos donde nos vuelven a revictimizar, donde nos vuelven a contar la historia mal contada a favor de ellas para limpiarse y dejarnos mal a nosotras. O sea, esa es la parte que tienen que entender, no es algo que es en contra. Ustedes, por ejemplo, la gente, ¿no? En general, se maneja esto de que, ¿por qué hablan solamente de ellas? O sea, ¿y por qué ellas son las que han tocado el tema después de años todo el tiempo? Y no estamos hablando con solamente los proyectos, ya lo venían haciendo en entrevistas. O sea, y veo al día de hoy, con estos videos que estamos sacando de aquella época, porque eso también es bueno tocarlo, me dicen, son videos viejos. En ese momento ella todavía estaba manipulada, ¿viste? Te salen con eso. Y me da risa, porque, claro, porque hay tanta documentación y hay tantos videos en los que después de la cárcel y después de años siguen defendiendo al tipo y siguen atacándonos. Entonces, no hay justificación de ninguna forma. No hay justificación de ninguna forma. Entonces, no, de que usen las cartas pretendiendo que eso es una prueba de que nosotras queríamos, ya te das cuenta que lo están defendiendo a él. O sea, esas cartas prueban los delitos. O sea, entonces la gente que dice, no, es que Carla, eso fue en otra época. No, pues solo que estés ciego, sordo y mudo y no te hayas dado cuenta que no han parado ni un segundo. Y ahora me encanta porque la estrategia se va acomodando, ¿no? Entonces ahora mandan a los esposos a decir cualquier cantidad de insultos, así del nivel loco total. Y entonces, para de verdad, para que ellas luego salgan en la tele. Hola corazones, ¿cómo están mis vidos? Los amo, hay que hablar de amor. Mientras pones a tu esposo a insultarnos a diestra y siniestra, ¿no? O todo lo que se ha dicho, no se vayan con la finta. Eso fue hace mucho, o tal vez no soy yo. No, pues no te has de acordar que acabas de hacer una serie, que acabas de hacer Ya soy yo, que acabas de hacer En Boca Cerrada, donde nos dijiste la monjada del gurú, prostitutas, amantes, aves de rapiña, todo eso, ¿no? Y luego pones a tu esposo, a tus esposos, a insultarnos a diestra y siniestra, ¿no? Para hacerte la de boquita de rosas, ¿no? Dices, oye, tu estrategia siempre es la misma. ¿Te das cuenta que la estrategia no cambia, no? O sea, no, igual. Es la plataforma para que el depredador deprede. Totalmente. No, pero aparte no han sido para nada creativos. Es algo que nosotros hemos vivido la historia. Es como volver a ver lo mismo con diferentes actores nuevos. O sea, ponen otros actores a defenderla, pero es la misma historia. Es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. O sea, no se les cae una pizca de creatividad porque es algo aplicado tal cual. Entonces, si ahora, entre comillas, no está Sergio, ¿no? O sea, entonces, ¿quién es? O sea, ¿quién es la que está? El decirlo de TV Azteca, que es lo que inventaron ellos hace 27 años, 28, 29. Si ya no está Sergio, ¿quién lo está coordinando? Entonces, solo hay dos opciones, mi querida Lili, amigos que nos ven. O siempre fueron ellas con él, o Sergio está con ellas. O sea, ¿cuál de las dos? Porque solo hay dos. O siempre fueron ellas, porque en el sano juicio de un ser humano que tiene medio dedito de frente, dirá, mira, tú nada más, el pobre del dueño de una televisora hizo que a nosotras nos torturaran. ¿O cómo estuvo? Ya lo entendí, ya me hice bolas, ¿no? Pues es un señor que yo no he visto en mi vida. No, pero jamás. Es muy gracioso, pero es muy gracioso. Yo he tenido conversaciones y en las que me decía, ¿por qué no dices lo que nos hizo TV Azteca? Y yo decía, ¿qué me hizo TV Azteca? O sea, pero te juro que esa es la misma versión que al día de hoy siguen con lo mismo. Es una obsesión hacia ese tema, ¿no? Entonces, y lo que te hizo Sergio, entre comillas, porque se ve que nunca le hizo nada a Sergio, es como lo mismo que pasó con la cárcel. Cuando tú ves, en la cárcel la pasaron, o sea, ellas estaban muy mal en la cárcel. Imagínate, para nosotros, lo peor que nos pudo haber pasado es estar dentro del grupo.
Y cuando fueron las chicas que le tocó lamentablemente ir a la cárcel, fue la libertad. Para ellas haber estado en la cárcel fue lo peor del mundo. O sea que antes no le pasó tan mal, o no le pasaron tan mal como nosotras, porque lo ves tan claro, encima con unos privilegios que yo ni enterada. Ahora lo ves en los videos y te das cuenta de los privilegios que tenían aún así estando en la cárcel, ¿no? Entonces, como un video que siempre he sabido que existe, pero jamás fui capaz de ver. De hecho, hasta el día de hoy no lo he visto completo, solo he visto unos pequeños reels. O tal vez creo que sí ya vi, creo que dura como 9 minutos, creo que sí ya vi ese pedacito completo, que es lo único que he visto de Marie, lo único. Y dice, y un pedacito que me mandaron de su podcast donde dice lo de la monja del burdel. Ah, no, es ahí donde lo escuché, donde dice, porque en esa entrevista donde está con el pelo rojo y en el podcast cuenta la versión del músico de manera completamente diferente. Entonces, a saber Dios cuál es la verdad, porque ya sabemos que todo está chueco toda la vida, ¿no? ¿Se imaginan un mundo sin besos? Una vida sin una mano que les acaricie la mejilla o el cabello. Yo sí lo puedo imaginar, porque lo viví. Porque algo iba a suceder en mi complicada existencia, que dejaría mi piel seca de mimos y de cariños. Seca por dentro y seca por fuera. Seca como planta que no se toca y que no se riega. Ese no es mi asunto, yo no estaba ahí y no sé, ¿no? Pero luego dice que ahí él dejó de tocarla, de besarla, de acariciarla, y que eso, pues para ella fue sumamente doloroso, y pues entonces lo único que a ella le pareció bien es que ya no le involucraba en sus juegos nocturnos, fíjate tú. Porque a pesar de los golpes y las espinas, mi alma buscaba esas caricias, las deseaba aunque provinieran de la misma mano que me hacía llorar. Las necesitaba para curar tanta cicatriz. Pero seca me iba yo a quedar, seca por dentro y seca por fuera, seca de este amor tan confuso que ni un complejo poema lo puede explicar. Tú, a ella, en primer lugar, fíjate la diferencia de las historias, porque a mí, por suerte y gracias a Dios, ese asqueroso ser repugnante ni me acariciaba, ni me besaba, ni nada. Qué bueno que me torturaba, porque yo prefiero que me torture a que me bese o me acaricie, pero... Y mi boca se cerraría todavía más, seca de besos y hambrienta de palabras dulces y ausente de abrazos por toda una década, como la peor condena. 10 años, seca. Pero lo que menos se me puede ocurrir es que yo anhelara desearas que me acariciara. O sea, no hay forma de que eso pasara por mi mente, ¿no? Uh-huh. Y luego, fíjate tú nada más, bueno, entonces ahí te das cuenta, yo no lo estoy juzgando, para ella era muy bonito porque obviamente su historia es diferente, para ella sí vivía una relación con él, ¿no? Porque si había besos, caricias, amor y todas esas cosas, pues eso quiere decir que es diferente a nuestra relación que era de abuso, ¿no? Totalmente. De esclavitud. De hecho, creo que lo confiesa en una revista, cuenta justamente todas sus aventuras sexuales con Sergio, ¿no? O sea, pero así eróticas, y lo contó saliendo después de muchos años de la cárcel, ¿no? Entonces, y todavía recordándolo con mucho placer, ¿no? Entonces, eso es la parte rara porque ella, lo raro de esto es que a mí me pone como la más cariñosa con el maestro, y a ella, que era una chica de pueblo, yo era muy rápida, ¿eh? O sea, 10 años menor, pero yo era muy rápida, yo totalmente desinhibida, tenía mundo, y ella ya había sido su esposa, ya había viajado por el mundo, ya había reclutado chicas, pero ella era una chica de pueblo, a la que Sergio no le permitía acercarse. A la única que se le colgaba del cuello era yo, según ella, la más cariñosa con el maestro. De verdad, no puede ser. Así es. Imagínate el que no conoce la historia y te lo cuenta encima con la vocecita de porque Liliana era leal y no sé qué, pero resultó ser la más cariñosa con el maestro. Mira si esa no es una agresión, mira si esa no es una reacción pasivo-agresiva. Para mí, que yo sé que no es así, ¿entiendes? Pero no. La monja en el burdel, o sea, ella... Tú hubieras sido cariñosísima, ¿eso en qué quita el delito, Lili? No, más vale, pero... Si tú te hubieras encuerado y te lo hubieras aventado, dime en qué quita el delito, pero como en su cabeza... Totalmente, pero es la perversidad de ellas, ¿me entiendes? Porque te voy a decir una cosa, te voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda, porque esto, aunque en el fondo no tiene ni pies ni cabeza, porque aunque sí lo fueras, no quita el delito, pero encima por supuesto que no lo eras ni de chiste, pero para que ustedes vean cómo todo está torcido. Ella cuenta algunas cositas que no tienen ni siquiera relevancia. Por ejemplo, dice que yo la salvé de que ella se iba a suicidar, y me da las gracias. Cuando escuché eso, yo dije, eso no sucedió, porque es que, mira, yo lamentablemente a Mari la he escuchado dentro del grupo, la vi mentir de una manera descarada siempre, pero aparte, después te das cuenta que no encaja con muchas cosas, los procedimientos, ¿me entiendes? O sea, cuando dice que, y perdón, y no es desmentir y no es desmeritar, pero tú, ¿cuándo Sergio, después de desfigurarnos y golpearnos, nos iba a llevar a un hospital? Carla, ¿cuándo iba a suceder eso? O sea, seamos realistas. Entonces, hay tantas mentiras que hacen que la historia nuestra sea confundida, porque da lo que a lo mejor las cosas que a ella le sucedieron, que fueron muy diferentes al parecer. ¿Ella dijo que alguien nos llevó al hospital? No, a ella. Después de haberla golpeado tanto, él la llevó de desvanecida al hospital. O sea, imagínate, o sea, es algo que es irreal, es ilógico, ¿me entiendes? Es ilógico. Eso de que,
Pues mira, es que tantas cosas que ella, tantos castigos, tantos golpes. Yo, Lili, yo te voy a decir la verdad, yo jamás vi que la tocaran ni con el pétalo de una rosa, ¿eh? Yo tampoco, eso no es algo pero inverosímil. Lo que pasa es que ella se agarra como con todo, Carla, y esto es a veces importante porque uno que ha vivido la historia, que estuvo adentro y que vimos y estuvimos presentes, porque nosotros no estamos hablando de una época en la que no estuvimos, estamos hablando de cuando nosotros lo vivimos. Ahora sale con la excusa de que era de puertas para adentro. Claro, como claro, de puertas para adentro ella era castigada y nosotras, claro, no veíamos porque era de puertas para adentro. O sea, sí veíamos todas como nos castigaban a todas y ellas veían cómo nos castigaban a nosotros, pero ellas no. Claro, era de puertas. Eso es inverosímil porque tú sabes cómo eran los castigos. Aún vamos a darles el beneficio de la duda y decir, bueno, puede ser que las castigaran de puertas para adentro. Vamos a hacerle al cuento. Es imposible que tú no te dieras cuenta porque la forma en la que nos castigaba a nosotras, aunque lo hubiera hecho abajo de un hoyo, es que era imposible que no se te notara el dolor en el cuerpo. Era imposible que no se te viera destruida. O sea, era imposible aunque trajeras una manta encima de la cabeza y del cuerpo, que no se te notara la golpiza que te acababan de dar. No importa si eso que dice Mari fuera cierto, que obviamente no es cierto, pero vamos a suponer que sí. Es imposible, Lili, porque nosotras sabemos la forma en que nos golpeaba Sergio y que era imposible no darte cuenta. O sea, si a ti te acababan de golpear ahí, yo podría no estar, podría estar 3 cámaras para allá y cuando te veo pasar sé que te acaban de golpear porque se nos notaba lo destruidas, se nos veían todos los golpes, se nos veía cómo caminábamos, se nos veía. Sí. Sí, aparte que nosotras sí estábamos súper expuestas porque vivíamos realmente castigadas y torturadas, entonces nos veía hasta los cuerpos porque hasta gimnasia en calzones nos hacía hacer ese macabro en el que nosotras mismas nos veíamos, las que estábamos realmente castigadas, nos veíamos como estábamos. Entonces, es imposible, y cuando dicen no estaba, como con la versión esta de no estaba, salía a comprar pollos rostizados, digo. Yo me había mandado Sergio Andrade a comprar pollos rostizados, y cuando regresé, estaba el señor sirviendo la comida y estábamos en eso, y me acuerdo que me mandó a rentar una película porque yo estaba trabajando en Brasil, estaba preparando un show para ir a cantar en fin de año, y me acuerdo que me dijo, pon la película, y de repente algo sucedió que me dice, ponle pausa, y regresa Katia de la Cuesta con la niña, y la niña ya estaba muerta. O sea, y seguimos con esta, y lo dijo 200,000 veces, o sea, y todas sabemos que sí estaba, ¿me entiendes? Entonces tú te preguntas, entonces, ¿cuándo sucedió? Porque cuando sucedió, las situaciones estábamos todas. Entonces, hay muchas cosas que tú dices, y ahora se desmayó, Ahora se desmayó en la cocina. Sí, se desmayó y ya no supo lo que sucedió después. Claro, cuando no le... ¿Se desmayó en la cocina? ¿Ahora dice que se desmayó en la cocina? Claro, no supo. La parte es que ella se desmaya en la cocina, por eso cerró la puerta. Ella cierra la puerta para desmayar. Yo sin cerrar la puerta de la cocina, preparé el pollo, limpié trastes, lo serví, de tanto intentar controlar el llanto. Me entraron unos mareos muy fuertes y cerré la puerta para que nadie me viera en esas condiciones. Me sentía morir. Me desvanecí tratando de sostenerme con el refrigerador y me quedé largo rato en la cocina sola, sentada en el suelo con la puerta cerrada, sollozando. Claro, sí, se cierra la puerta para desmayarse en la cocina para que nadie la viera desmayada. Mira, qué padre que puede cerrar la puerta antes de desmayar. Claro, ella podía cerrar la puerta, exacto, para que nadie la viera, entonces ella se desmayó o se descompensó, como le quieras decir, y ella ya no supo lo que sucedió después. Ya no supo todo lo que se enteró y escuchó mucho más tarde que habían enviado a una de las chicas. Imagínate, pero ella no supo. ¿Lo acaban de decir en el podcast? Sí, tienes que escuchar esa parte, esa parte. Perdón que me ría, no, es que da terrible, risa, porque dices, te cae, que ¿sí? Pero es que tú solo las cosas terribles las tuerces, pero hasta las cosas que ni siquiera existieron, como eso, claro, ella seguramente, para contar, por ejemplo, esa historia de que según ella se intentó suicidar, seguramente, por ejemplo, todo eso que lo inventó, lógico, pero dijo, a ver, ¿cómo le doy forma? Voy a decir que Carla me trató de salvar y lo voy a convertir en algo que suene súper, súper así como que hermandad, o sea, eso no pasó, para que sepan ustedes. O luego cuenta una historia donde se supone que... no sé cómo está la cosa, pero que es año nuevo y hay fuegos artificiales, creo que en Argentina, y nos abrazamos. ¿De qué hablas? ¿Tú oíste eso? No le escuché eso porque cuando yo, escuché partes, te digo sinceramente, a mí me mandaban también fragmentos, no la podía escuchar porque las pocas cosas que escuché me indignaba, y yo lo que quería escuchar era la última parte, que era el tema de la niña, porque yo necesitaba escuchar que lo dijera. Y con lo que me encuentro es que se desmayó en la cocina. Y aparte ella sintió como Gloria, O sea, tú lo ves y nosotros que estábamos presentes ahí, ¿te acuerdas? Y lo han dicho ustedes también en entrevistas. Cuando ella empieza a gritar Gloria, ella le dice, no seas majadera con Sergio, no sé qué, y se enoja con ella. Ella en el podcast, ella sintió el dolor de Gloria, ella sentía todo lo que estaba sufriendo, o sea, todo lo romantiza tanto como lo hace Gloria también en la serie. Ella misma, o sea, como si fuera ella es una santa, o sea, aparte era la elegida, porque ella fue madrina porque era la mejor persona del mundo, ella era la elegida porque sabía que Gloria sabía que ella sí iba a enterrar a la niña, O sea, linda ella. Claro, esa era la diferencia entre una y otra. O sea, ella sí va a hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Porque ella era...
la mejor alumna de él, la que hacía todo perfecto para complacerlo, ¿no? Ahorita me acordé de algo que también dijo, pero lo dijo en esa entrevista que trae el pelo rojo, que dice, no, o lo dijo en el podcast, no me acuerdo. No, sí, lo dijo en ese pedacito del podcast, que es prácticamente el único que he escuchado, y un par más, pero solo esos pedacitos, donde dice, cuando dice que tristemente ya no va a sentir los caricias y los besos de Sergio, que está tan triste ella por no sentir esta cosa tan preciosa que ellos tienen, eso lo dijo Mari, yo no tengo la culpa, ahí está su podcast, revísenlo. Bueno, dice, salí del club VIP, o sea, yo ya no pertenecía al club VIP como de las amantes, o sea, como que nosotras éramos las amantes del club VIP de amantes, o sea, dices, de verdad, hoy me sorprende, y de verdad, la gente sabe que no lo digo con juicio, porque yo entiendo que todos estamos evolucionando todo el tiempo, pero hoy me sorprende que hayan amado ese podcast, que hoy yo sé que la mayoría de la gente ya no lo ama, y que se arrepiente, incluso se avergüenza de haberle creído, pero hoy que tú ves esas cosas de decirnos que éramos el club VIP de amantes, la monja del burdel, que los juegos nocturnos, o sea, ¿a ti te parece que abusar de niñas, de adolescentes, de jóvenes era torturándolas? Era un juego nocturno, ¿no? Y todas estas violencias pasivas, como tú bien dices, estaban envueltas en una cosa, en un envoltorio ahí, todo que parecía una perla, cuando en realidad escondía una podredumbre espantosa, y que hoy por suerte la gente lo ve, ¿no? Y repito, no tiene nada de malo, todos vamos evolucionando todo el tiempo y nos vamos dando cuenta de cositas que antes no veíamos, ¿no? Antes, incluso a mí me encanta un reel que hay por ahí de las víctimas de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, que dicen, no teníamos en ese momento el vocabulario, ¿no? Para expresarnos como hoy sí sabemos. Nosotras también hemos ido evolucionando, hemos ido sabiendo cómo se dicen realmente las cosas cuando se trata de abuso. Entonces también la sociedad, en el momento en el que escuchó a Mari, pensó, oye, qué lindo, pero también, como todas nosotras hemos ido evolucionando, y hoy pueden darse cuenta que todo, si tú dices, bueno, es que hay partes que ella cuenta que a mí no me consta, yo no puedo decir, pero si a todo lo que nos consta no tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera lo que pretende ser conciliador con nosotras, o sea, cuando le dice a Karina que la perdona. Y esto va dirigido a Karina. Queriendo comprenderte, trato de ponerme en tus zapatos. Humildemente, aunque no me lo hayas pedido, hace muchísimo tiempo que yo perdoné este terrible e injusto episodio. Yo te perdoné porque quiero pensar que no lo hiciste por mal. Sí, yo también me indigné con eso, porque ¿quién es la persona que lleva a Karina de 12 años al cuarto de Sergio? Justamente es ella. Por eso cuando yo escuché eso, o sea, Carla, de verdad, o sea, me indignó tanto, porque están acostumbradas las dos a mostrar una imagen en la que ellas son las víctimas y que todo el mundo le tiene que pedir perdón por los errores que cometieron por haber dicho la verdad, por haber dicho lo que ellas hicieron, ¿me entiendes? O sea, es todo. Luego esta escaló, porque ahora ella se puso en un escalón de una moral tan iluminada, que no solo espera que le piden perdón, sino ella toma el paso y perdona. Fíjate, ¿sí? cosa más preciosa, ¿no? No, sí, es que ellas tienen que perdonar. Mira, yo te digo algo así y lo adelanto, ¿no? Porque obviamente que todas estas dudas que hay de lo que pasó en la última periodo, ¿no? De lo que yo viví, va a salir en algún momento más detallado. Yo siempre digo la cuarta temporada de lo que es el relato, ¿no? Porque ya el podcast ya lleva la cuarta temporada, pero es algo que lo estoy procesando y todo, porque la verdad que es la parte en la que a mí me hizo despertar, ¿no? De toda esta locura, toda esta última etapa. Y el entender todavía me hace mucho daño, ¿no? O sea, todavía tocar ese tema y rebobinarlo y tocarlo parte por parte me duele, porque es tan revictimizante, es tan entender que volviste a caer bajo el engaño de estas personas, pero en la actualidad es horrible, es terrible. Y otra cosa, que con el tema de la serie, que cuando tú decías de unas imágenes de que en la Navidad, Año Nuevo y nos abrazamos, salió exactamente lo mismo, se intentó, se hicieron escenas, que yo tengo las pruebas, que luego se quitaron, pero se intentó mostrar como que nosotras, después de haber sido bañadas con agua fría, que no éramos todas bañadas con agua fría, pero bueno, obviamente en la serie siempre la ponen a ella, ¿no? También como una más de nosotras. Después de eso, fíjate que en España estábamos supuestamente en la casa de Toledo, alrededor de la chimenea, o sea, todas juntas, con frazadas encima, cantando. Toledo, Dios mío. Nieve corvina, sus cabellos son de oro, nieve de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Pero qué bien las hace sonar la Navidad. Noche de paz, escúchate esta, nosotros cantando abrazadas como hermanas, todas, así, o sea, no, te juro que yo sentía cada vez más burla y más burla. Yo no puedo ni siquiera explicar el dolor de haber visto el resultado de eso y de haber visto, antes de que terminara el resultado, videos que se cortaron, porque imagínate, todavía era peor, y hay todavía más cosas terribles de esa serie. Hay cosas todavía más terribles que no se saben.
y lo que se hizo, porque se hicieron grabaciones de los abusos con actrices porno, porque se intentaba, así, con esto te digo, se intentaba todavía ganar más dinero con una versión adulto. O sea, estaban haciendo, como para que tú entiendas, Carla, y eso yo me enteré al último por gente de la producción, que me contó todo, y que se los obligaron a, sí, invirtieron mucho dinero en estas, se hicieron todas las grabaciones, se terminaron, y luego decidieron no hacerlo, tal vez porque sabían que si ya de por sí la serie en sí es una revictimización, imagínate eso, imagínate mostrar los abusos con actrices, o sea, totalmente desnudas, totalmente como si fueran escenas, o sea, es una locura, Carla. Es una locura. Entonces, todas estas cosas no han salido, obviamente, a la luz. Hay muchas otras cosas y grabaciones que no salieron y se cortaron al último, que son terribles. Y yo nunca conté eso de esa forma, y lo saben todos, y lo saben la gente que estaba ahí, lo sabe Edith, y sabe también la misma productora, que cambió la versión, como cambiaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esta señora, a último momento, la misma Gloria, todo lo que se haya dicho, lo cambiaba para hacerlo de manera improvisado y a su manera. Por eso estas pedidas de perdón en las que todo el mundo le tiene que pedir perdón a ella, escenas que no sucedieron antes, pero tenían que ser así. ¿Esa pedida de perdón? No, pasó con Edith, yo la vi muy mal, Edith. ¿Ah? ¿A ti no te grabaron en esas pedidas de perdón? No, a mí sí me grabaron, pero yo les expliqué que fue al último, cuando fue la escena de lo de la niña, que en realidad las dos nos pedimos perdón, que es cuando ella me pide perdón por lo que me había hecho, pero claro, no sale así, Carla, no sale así. De hecho, hay pruebas de que yo le explico a la productora, o sea, no quiero que quede como que yo, porque decían, o sea, todo el tiempo se escribía como que yo era la que le iba y le pedía perdón a ella, y hasta el día de hoy vas a escuchar a los fans diciendo, pero si tú le pediste perdón por lo que hiciste con su, ¿me entiendes? O sea, está mal contado porque en realidad yo, de hecho, la que me abraza cuando la veo y le voy a entregar las cosas es ella, la que me abraza y me empieza, ¿me entiendes? O sea, ese fue el encuentro. Pero claro, muestran como que solamente yo le pido perdón o es algo, yo sí cuento, pero fue todo improvisado, no fue como sucedió exactamente, ¿eh? Eso, sabes, entonces, que a mí digo, no podría decirte que me duele porque yo no conozco a Carla Estrada. Obviamente me buscaron, yo les aclaré que mi versión era completamente distinta a la versión que estaba queriendo dar Gloria, que lo que yo no estaba de acuerdo en nada de lo que decía Gloria, y entonces nunca más me volvieron a buscar. No, porque, a ver, tú quieres verdaderamente, pues déjame ver qué dice la víctima, las otras víctimas. Estas dicen esto, pues vamos a hacer un trabajo, pero no, ninguno de los proyectos ha sido así. O se dicen lo que ella quiere o no sirve, ¿no? Pero bueno, en fin. O te lo cambian al último, Carla, porque a nosotros te lo cambian al último. Días hablando y contando la historia para que el resultado sea otro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es terrible. Porque además, yo digo, yo no conozco a Carla Estrada, no sé quién es, jamás ni siquiera la he visto pasar, pero de alguna manera, digamos, abstracta, me duele profundamente pensar que ella sabía la verdad y a sabiendas de lo que estaba haciendo, lo hizo. Y luego sale dando entrevistas Carla Estrada diciendo, pues yo creo que tienen mucho que sanar, ¿no? Como diciendo, están bien dañaditas, ¿no? Y pobrecitas, ¿no? No, Carla, tú sabías. De hecho, lo escuchaste y lo cambiaste. Totalmente. De hecho, yo te digo, a mí me caía muy bien Carla porque es una persona agradable, es una persona con la que se puede hablar. Yo pensé que iba a ser, por eso te digo, hemos compartido para hablar, explicar lo que había, o sea, por eso me dolió tanto, Carla. ¿Cómo no me va a doler cuando tú te cansas de explicar, mira, sucedía esto de esta forma, y cuando lo ves es una burla? O sea, grabado, o sea, no estoy hablando solamente de lo que era el guión, porque el guión después hay que recrearlo, y cuando tú lo recreas es muy diferente a lo que recrearon, ¿me entiendes? Con la intención, tú le puedes dar una intención muy diferente. No puede ser que nosotras contamos cómo era la bañada, yo, porque yo fui la que lo contó, la bañada de agua fría con manguera de presión afuera, que estábamos todas lastimadas y toda la historia, y lo cuentan como un día de juegos en los que estábamos vestidas haciendo deporte y ¡ay! O sea, disfrutando. No, bien, así, el pie, dame el pie, levanta el pie, ajá, ese pie, el otro, muy bien, ajá, nada mejor para la piel que este baño que están recibiendo en este momento, ajá, dame los pies, bien, eso, no, sin gritar, muy bien, eso, muy bien, a ver, ahí, muy bien, la zona que se está tocando, un baño de agua fría, nada mejor para la piel, si ya el contenido ya está empezando a disfrutar, solamente es querer. Y nos subimos, subimos las escaleras contentas, agitadas de felicidad. O sea, eso no sucedía así, no era. Entonces nos hacían comer pizza y casi camarones en la casa de la playa. O sea, ¿cuándo? O sea, si alguna vez sucedió, como puede haber sucedido una vez de todas las 500.000 veces que hayamos comido una vez pizza, no es la que la recrea. ¿Cuándo comíamos todos en una mesa? Acabando de comer, revisas las cuentas de Heidi y me das un reporte. Sí, como tú digas. Muy bien. Todos juntos, cuando estábamos todas castigadas, sentadas en el piso en diferentes lugares. O sea, y eso lo contamos, ¿me entendés? O sea, eso es lo que duele.
Lo que duele, claro. Y en el caso de Carla Estrada, porque es una vez más una traición de otra mujer, porque Sí. esto que hizo Carla Estrada es una traición. Y a lo mejor también para la gente puede quedar un poco claro algunas cosas, para la gente que tan amablemente abre su corazón para escucharnos. Creo que lo que nos ha dolido mucho de Gloria y de Mari es que en el fondo tienes la esperanza también de que, o sea, como que él no tiene esperanza, ¿no? Pero dices, una mujer, como que sientes que en algún punto hay algo que la salva, ¿no? Y te das cuenta que no, y que han sido iguales de malas que él en nuestra vida, de dañinas, el daño tan tremendo que nos han hecho, y también el hecho de que Carla Estrada, a sabiendas, realmente representa una alta traición al ser humano, pero al género, pero como yo siempre digo, Ella Soy Yo es un proyecto con ninguna perspectiva de infancias, porque obviamente había niñas y adolescentes, pero no importa, pudieron ser mujeres de 30 y de todos modos tenías que haber cuidado la perspectiva de género, ¿no? Pero no me importa si no solo no eran niñas y adolescentes, no me importa si no eran mujeres, aun si hubieran sido hombres, tenías que cuidar la perspectiva de derechos humanos. Y es una perspectiva que nadie cuidó, sino todo lo contrario. Solamente cuidaron proteger a Gloria y cambiar la versión a tal grado que la única persona que saliera bien parada ahí fuera Gloria, y ahí una pinceladita así de repente, y Sergio, ¿no? Porque por supuesto se ve que hicieron todo lo posible por protegerlo a él, ¿no? Entonces dices, qué alta traición de Carla Estrada, verdaderamente, qué alta traición a las infancias de este país y del mundo, qué alta traición al humano, al ser humano, qué alta traición a nuestro género, qué alta traición a las víctimas, ¿no? Y si ese es el legado de Carla Estrada, pues verdaderamente qué doloroso. Y Carla Estrada, pues eso es algo que puedes, no es que tengamos mucho que trabajar, o a lo mejor sí, Carla Estrada, porque a lo mejor si tú hubieras vivido lo que nosotras hemos vivido, tal vez tú también tendrías mucho que sanar, y no sé por qué no, el simple hecho de ser humana no te hace sensible a algo tan doloroso que hemos pasado, cuando tú sabes perfectamente, Carla, que tuviste que cambiar la versión para proteger a Gloria. Totalmente. Aparte nosotras, en el caso de Edith y mío, que hubo un encuentro en el que estuvimos solas, nosotras dos con ella y una psicóloga que trabaja también para la empresa, nosotras nos abrimos y contamos cosas, es cómo sucedía ahí, cosas muy puntuales con respecto a esta persona y todo, y es terrible porque, como tú dices, te sentís que en ese momento entendieron, a lo mejor lograron entender, porque uno se abre y cuesta mucho. Edith, que no hablaba del tema, y lograr abrirse para contar lo que le había pasado y que después no se tenga en cuenta con respeto, ¿me entendés? O sea, es muy duro, y que a ella en específico, una de las últimas escenas que Edith siempre cuenta, que se sentía mal físicamente, que es el mismo día que las dos nos sentíamos mal, porque son esas escenas que estamos hablando del perdón, tanto de lo de la niña, como que las dos se nos subió la depresión y todo. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo situaciones en las que estábamos viendo cómo nos querían cambiar la jugada, ¿me entiendes? Todo el tiempo. Y a ella la hacen grabar, nos sacan y la hacen querer grabar adentro sola con ellas dos, y yo estaba afuera, y sale Edith toda descolocada y me dice, Lili, no, se enojó esta persona, Gloria, se enojó Carla, porque quieren que yo grabe algo que no pasó, y voy, o sea, ¿por qué yo le tengo que pedir perdón? Y ya la habían hecho grabar otra vez, es el perdón que salió grabado de otra situación, ¿no? Pero en esto querían que nuevamente le pidiera perdón, y se ofendió porque no sucedió, como que, ¿me entiendes? Para que te des cuenta, aparte, cómo te van llevando, ¿no? En el momento, porque es muy fácil decir, pero estas personas te dan cuenta, así como nos hicieron a nosotros dentro de este grupo, cuando entramos con las ilusiones de una carrera artística y todo, y de golpe empieza todo este grooming y sistema de querer darnos vuelta para ser abusadas, ¿no? Para llevarnos al abuso, en el que no te dejan pensar, y cuando sucede el abuso ya empiezan los maltratos, y empieza todo, que es como todo el tiempo sin darte tiempo a reaccionar. Bueno, lo mismo pasó con el tema de la serie. De cuenta, se contó, uno iba pensando, va a pasar esto, vi esto, leí hasta donde yo había dicho esto, ok, esto sí era, esto no, y después cuando ves el resultado, porque muchos me dicen, pero tú estabas de acuerdo, tú fuiste a la presentación, ¿no? O sea, que también otro engaño, ¿no? Porque yo ya me había enojado con ellos, principalmente con Armando y con Gloria también, porque tengo hasta las pruebas de eso, que yo le dije que interfiriera, porque Armando era una persona que había tratado mal, es muy agresivo con sus palabras y todo. A mí no me había gritado, pero sí me intentó imponer que no diera entrevistas, con lo cual le dije, no, o sea, yo hablo de mi vida cuando a mí se me cante, pero le había dicho a Edith que era una pendeja. A Edith la había tratado mal, por eso yo estaba indignada, dije, yo sí voy a dar la entrevista, ahora sí la voy a dar, o sea, no me vas a venir a decir. Y luego ahí te das cuenta que hay intermediarios, en este caso fue Carla Estrada, la intermediaria, que yo me di cuenta que ella venía a hablar por medio de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Armando? Y le dije la verdad, le dije lo que había sucedido para que se lo dijera, y a Gloria le dije, interfiere porque yo no trabajo para él no es mi esposo, él no es nadie. ¿Y qué hizo? Lo mismo que hacía siempre, ella nunca
se mete, ella no tiene nada que ver, no me culpes a mí, arréglalo con él. Casi me sentí que estaba en la época de Sergio. O sea, ve y arregla tus problemas con su... O sea, me estaba diciendo que yo tenía que arreglar mi problema con su esposo, cuando la que tenía que intervenir era ella, porque si yo estaba haciendo esa serie, fue por pedido de ella, ¿me entiendes? Era terrible. Entonces hubo muchas situaciones. Pasa el tiempo, termina que iba a venir lo de la presentación, yo le había dicho no creo que vaya a ir a la presentación, termina interfiriendo Carla, lo cual termino aceptando ir. ¿Y qué pasó? Llegando a la presentación, en camino nos llama por teléfono la cantante a decirnos que no iba a ir. Que no iba a ir porque con esto de las demandas iban a cambiar el tema, los periodistas le iban a hablar de las demandas y no de la serie, ella no quería que pasara eso, entonces nos dejó ahí, nos dejó a poner la cara, claro, así, y así mismo también, estando ahí para la presentación, se iba a hacer de una forma, yo no iba a estar al frente, y así, estando en la presentación, me llevan hacia adelante, ¿me entiendes? O sea, todo sin yo saberlo, y me ponen adelante. Entonces, yo ahí empecé a entender un montón, ¿me entiendes? Me empezaron a caer fichas. O sea, yo estoy poniendo la cara, y puse la cara, por algo que ni sabía cómo fue el resultado, que después cuando supe el resultado, casi fue terrible. Fue terrible. Entonces, ellos lo que necesitaban era eso, alguien que avalara. De hecho, ella me lo había dicho, pero yo decía, bueno, si va a hacerse responsable y toda la historia está bien, qué sé yo, terminé aceptando dentro de su ruego y manipulación, que me dijo que las cosas iban a ser bien, que al final de cuentas las otras chicas se iban a dar cuenta de que la idea de ella era hablar con la verdad y que saliera todo bueno. Terminé aceptando eso y al final pasó todo loco. Entonces para mí fue o sea, no me sacaron una cosa, metieron cosas que yo no había dicho en mi personaje para defenderla a ella y para dejarme mal con las víctimas. No, sí, hay una escena que es de las poquísimas que he visto de esa porquería, donde se supone que nosotras nos estamos repartiendo las propiedades, fíjate tú, y tu personaje de, pero así como tú o sea, nosotros las demonias que nos quedamos con las propiedades, y tú así de, ay no, pero ¿por qué hacen eso? Nos le pedimos a César que nos diera las 2 propiedades y no quiso. Yo estuve presa por su culpa. Entonces nos quedamos con la lana. ¿De dónde quería que pagáramos los gastos de abogados si de alguna forma tenía que indemnizar lo que nos hizo? El problema es que ese dinero no era de él, sino de Gloria. Ay, no te hagas la muy santa. Las propiedades de España están a tu nombre, ¿no? Se los di a los abogados de César para que las vendan y cubran sus gastos. A mí no me interesa quedarme con nada que no es mío. Las devolviste por tontito. O sea, yo de verdad que nunca pensé que hubieras dicho eso, pero lo que sí es verdad, que por suerte y gracias a Dios, y era lo lógico con respecto a lo que conozco de ti, que no pudieras soportar eso, porque obviamente, si después de avalar esto y que se hubiera quedado así como aquí no pasó nada, cuando había semejantes cosas, si hubiéramos dicho, oye, Lili, ¿qué demonios le pasa, no? O lo que fuera. Pero obviamente, pues tú ya dices, oye, que tú imagínate, ¿cómo va a ser posible que uno va a creer que una de nosotras dijo que las otras sí se quedaron con las propiedades cuando sabemos que fuimos explotadas a más no poder? O sea, vamos, ni medio centavo recibimos de pago nunca, ¿no? No. Y obviamente, entonces dices, ¿cómo se atreven? O sea, yo cuando vi eso dije, gracias a Dios ya lo vi cuando ya estábamos juntas y tú ya habías dicho yo no estoy de acuerdo y todo esto, porque honestamente sí hubiera sido muy doloroso y yo creo que ella hubiera terminando ganando, pues ahora sí, ¿no? Porque obviamente no había ningún mal rollo ni nada, pero obviamente si eso se hubiera quedado así, si hubiéramos dicho, oye, sí, ¿qué onda, es no? como avalar algo, exacto, estaría avalando eso. Hubiera sido terrible, terrible, terrible. Y otra cosa que ahorita hablando de lo que decíamos de Mari, que hasta cuando se quieren hacer las chistosas así muy casuales, de verdad ni pies ni cabeza, para la gente que no sabe la historia dirá, no le verá ningún problema, pero nosotras que sabemos cómo son las cosas, dices, ahora, bueno, vi un pedacito de la serie donde se supone que ella hace un postre, y ya sabes, tan lindos que eran ellos que nos daban a todos postre, jamás en la vida, ¿no? Pero bueno, dice que un personaje que lógicamente se entiende que está hablando de Carola, ¿no? Dice que no le gustó, que no estaba bueno, ¿no? Y entonces luego sale como una reacción de Gloria, que se ve que la serie tenía como reacciones de Gloria en tiempo presente ya sin actuación, y entonces dice, ay, es que a mí lo que me preocupó es que dijera que no estaba bueno el postre, porque imagínate, hay un error, te valía unos castigos terribles. De repente él me empieza a decir que todo me salió perfecto menos el postre, y entonces cuando empieza a decir otra que no, a mí me empieza a dar mucha frustración porque era casi como decir que yo estaba mintiendo, y las mentiras ahí eran penadísimas. Y yo dije, disculpa, ¿qué castigo tenías tú, mamacita? Sí. ¿Sabías que había comido caja ella? ¿Sabías? Claro, es que en una parte en la serie la ponen a comer caja a ella, con la cámara así, y la encierran en un cuarto. Sinceramente no entiendo cómo, después de tantos años que hemos estado juntos, no aprendes y tampoco eres capaz de hacer las cosas bien y sigues cometiendo los mismos errores. No me digas que vas a llorar. No, César. ¿Qué? Fíjate, en serio, sí. No, la tiene encerrada ahí hasta que ella decide, porque ella se ofende
justamente también con el personaje que parece ser el de Carola. Entonces tiene celos, porque claro, ella nunca sabía nada, nunca veía nada, pero estaban embarazadas al mismo tiempo. ¿Me entendés? Pero ella nunca... Entonces, no, la verdad que yo también hay cosas que... Y al día de hoy ella habla así, ¿eh? O sea, es algo que... Hay cosas que, claro, tú no estuviste presente en ese momento, pero piensas, o entonces a lo mejor yo no lo vi. ¿Viste? Cuando te lo dice con una seguridad, a lo mejor yo no lo vi, ella lo vio de esa forma. Entonces, en el momento que te engaña, tú crees, ok, a lo mejor puede haber sido, pero te quedas así como, ¿en qué momento, no? Lo chistoso es que en la serie ponen, o sea, cuando ella dice esto del postre, si es la que yo pienso, ponen personaje, y ahí estoy yo también, presente, como para avalar. El personaje mío está presente ahí como para avalar que lo que ella dijo era cierto. Yo nunca vi esa escena, ¿no? Pero bueno. Para empezar, ya me imagino, o sea, yo no me imagino a Carola siendo la líder de las opiniones de ahí, ¿no? Diciendo, el postre de Gloria no me gustó. O sea, ¿en qué mundo? A ver, Lili, yo no tenía que estar aquí para saber que eso es imposible que haya pasado. No importa si yo en ese momento estaba en Timbuktu, obviamente eso no pasó, pero además... Se pone ella... A mí lo que me preocupaba eran los castigos. ¿Cuáles castigos? Si no te castigaban, dejas de inventar cosas. Sí, no, está cosas. Pero así habla enfrente de la gente que está alrededor de ella y para avalar. Y yo admito, ha habido momentos enfrente de una única ocasión que estuve cerca de sus amigas, cómo ella engaña a la gente, ¿no? O sea, cómo engaña a la gente que no sabe la verdad y utiliza a las otras para avalar, ¿no? Su historia. Entonces yo, por no desmentirle en ese momento, ¿viste? Cuando te descoloca, que te dice algo en el momento que tú no sabes si a lo mejor fue en un momento que tú no viste, y lo dice con una seguridad, y yo me quedaba así, ¿viste? Cuando te quedas así como dura, y yo digo, no les quiero desmentir por no hacerla quedar mal, pero de verdad que no creo que haya sucedido eso, ¿me entiendes? O sea, yo nunca lo vi. Entonces eso es lo que ella hace constantemente. Yo ahora sí tengo la seguridad por todo lo que me pasó y por lo que he visto, ¿no? Y lo que estamos viviendo, pero aparte, así como salen estos tipos de comentarios que ella sale hablando al final de la serie de pasó esto, pasó lo otro, lo mismo, yo tengo un montón de información, audios y todo, hablando de varios personajes, ¿no? O sea, de la misma persona con la que es muy amiga ahora, no sabes, o sea, realmente son cosas que es la parte de la manipulación de ella, cuando ella te quiere poner en contra de alguien o cuando quiere que pienses o tengas una idea de esa persona o de lo que ella vivió antes cuando tú no estabas o en la cárcel, te cuenta historias, ¿no? Y eso es como ella ha ido armando su historia. Y cuando nosotros empezamos a ver nuestra declaración nos damos cuenta de que a todas nos dijo la misma historia, ¿no? De la novia, que se parecen, que la novia que perdió en un accidente, que la otra artista. Lamentablemente es triste, pero están tan acostumbrados a contar cuentos e historias inverosímiles, más para nosotros que vivimos dentro y que sabemos cómo eran las cosas, que por eso tenemos que tomarnos ahora la molestia de explicar un poquito cómo fue la historia, porque es injusto que se crea algo que no sucedió o que es totalmente distorsionado y siempre para hacer daño a las mismas personas que ya le hicieron daño. Es terrible. Y sí es verdad lo que tú dices, o sea, es mentira, ni Carola ni nadie de ninguna de nosotras tenía la posibilidad de decidir ni de hacer esos comentarios. La quieren poner como lo que hicieron con alguien, lo que hicieron con todas, en diferentes momentos, ¿no? Y cada vez que hablamos... Como en diferentes circunstancias, ¿no? O sea, como yo, la gran poderosa de Conexiones Americanas, explícame una persona que haya dicho que yo la contraté, que yo fui su jefa, que yo le hice el casting, porque dice, ¿quién hacía los castings, Gloria? Pues Carla y Katia. Ay, canijo, fíjate tú nada más, porque el primer reclutamiento que tenemos oficialmente, debe haber otros, es el de Brandy Ruiz en 1986, no más que yo tenía 10 años, no sé cómo le hice para... Entonces yo, que soy la gran dueña de Conexiones Americanas, que hice todos los castings, no sé cómo fregados le pude haber hecho cuando yo tenía 10 años y ella ni siquiera era conocida todavía. Ya hay todo este proceso de captación de las víctimas y su propia prima lo declaró, ¿no? Y está la captación de Sonia Ríos, que la propia Mari lo explicó en su podcast. Bueno, pues mira tú, entonces nosotras, vamos, nos faltaban como otros 5 años para que supiéramos que ella existía. O sea, bueno, salió en el 89, ahí a poco estábamos tan chiquitas cuando ella salió. Y sí. Ah, no, es del 86, 87, 88, 89. Sí, pero 89, yo tenía 9 años, ¿cuánto? 10. O sea, cuando ella lanza su carrera éramos chiquitas, es imposible que menos que hayas estado en el 86. ¿A quién? O sea, que recluté a quién a los 10 años o cómo. Pero aparte yo te vi llegar, Carla, o sea, también, o sea, tú habrás llegado un mes, 2 meses después que yo, un mes después que yo, o sea, estábamos en la misma época. Ahí a mí que al otro mes ya me pusiste de dueña de Conexiones, o sea, ¿qué es eso? Claro, aparte de eso, hay que ver cuándo, a partir de qué momento tú fuiste, o sea, te obligaron a firmar los papeles para que... Claro, porque además... te voy a decir una cosa, algo interesantísimo que parece una obviedad así de Obvioseolandia, pero dices, son unos puntos súper sutiles que son chistosísimos, porque fíjate,
¿Sabes en qué momento me ponen a mí como accionista de Conexiones Americanas? De administradora disque administradora de Conexiones Americanas. En enero o febrero del 97. Ahí tengo el documento. Es más, ahorita se los voy a pasar para que lo vean. Porque te voy a decir, para no mentirte, 97, sí. Fíjate esto chistosísimo. ¿Sabes cuándo fue el último proyecto? ¿En qué año fue el último proyecto de Gloria? Y cuando anunció que su representante tenía cáncer y que había jurado a la Virgencita que iba, es que de verdad, dices, hasta el chiste se cuenta solo, de verdad, que iba, digamos, que a presentarse, ¿verdad? Como una manda. Sí, en el 96 fue eso. Yo me acuerdo porque yo estaba ahí. Claro, yo estaba en el auditorio, sí. A finales del 96, acaba XC2 Remix, ellos anuncian la despedida y todo ese cuento ridículo que ya sabemos, falso, como todo lo que ellos hacen. Y en ese inter, yo te juro que son de las cosas que tengo súper presentes, ahorita se los paso, súper presente, porque te acuerdas de la casa de transmisiones, la que estaba en la parte de atrás de Televisa. Entonces, me hacen bajar, te acuerdas que la sala estaba aquí, la cocina estaba aquí, bueno, el comedor, la sala estaba aquí, las escaleras aquí de frente abajo, y están Gloria y Sergio sentados, y me hacen firmar un libro, ya lo he contado, que esto es algo que hoy, analizándolo, me sorprende mucho, porque ellos tenían el libro notarial. O sea, ¿por qué no? El libro notarial se firmó en un notario y tenían ellos el libro notarial. Eso quiere decir que el notario les daba los libros notariales y entonces no daba realmente fe porque no estaba el notario, solo estaban Gloria y Sergio. Y ellos, obviamente, como tú sabes cómo eran las cosas, nada más te hacen firmas, tal, tú no tienes voz ni voto, tú no puedes decir nada y tal. Pues ahí ahorita verán el documento donde esto pasa en el 97, o sea, cuando sale el acta o lo que sea, es el 97. Fíjate tú nada más. En el momento en el que ellos están huyendo, en ese momento me ponen misteriosamente como administradora única. Y de ahí Gloria entonces se agarra que yo hacía los castings, que pregúntenle a Carla, que Carla. O sea, me pusieron ustedes, Gloria, cuando tú estabas oyendo con Sergio. O sea, dejen de decir locuras, pero luego hay documentos, y eso lo pueden ver aquí en el libro, donde está probado con un juicio civil que está dentro del expediente de Chihuahua, donde Gloria Ruiz se quedó con todo el terreno de Monterrey de Conexiones Americanas. ¿Tú alguna vez fuiste a ese terreno, a esa propiedad gigante? Pero sabía de ese terreno, sí sabía. Ahí ves otra mentira, porque la gente piensa que cuando Gloria sale de la cárcel sale en la pobreza. Pues mira qué cosa tan extraña, porque a menos que su mamá se haya quedado ella solita con una propiedad de 14,000 metros cuadrados al lado. O sea, tú imagínate, hasta en la Hacienda 14,000 metros cuadrados es una fortuna. Ahora imagínate al lado del TEC de Monterrey, en Monterrey, algo de verdad, un precio que no sé ni cuál decirte, debe ser una bestialidad lo que vale. Se lo queda Gloria Ruiz, ¿no? Y no me digas que Gloria no se dio cuenta, o que no le dio ni un pesito, o que ¿qué podemos creer que pasó? O sea, todos, o que Gloria dijo, ay, ¿dónde está mi terreno? No me di cuenta. Y ella que conoce tanto el expediente y que se guardó sus pruebas y que no sé qué tanto, debe saber que ese juicio está en el juicio de Chihuahua, pero no solo eso, ella que demanda absolutamente a todo el mundo, me hubiera pedido su terreno de 14,000 metros cuadrados, porque obviamente que nunca pensé que ese terreno fuera mío. Entonces, ¿por qué no me lo pidió? Mira, aquí está el juicio donde tu mamá lo tiene. Pero obviamente es que ellos lo hicieron en la lógica, a mí me da la sensación de presuponer que estaban confabulados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ella dice que salió sin un solo peso y puso a todos los fans a conseguirles cosas y ayudarla y a comprarle ropa? Yo creo, te voy a decir cuál es mi suposición, que ella tuvo que mantener esa imagen, porque ni modo que ella saliera diciendo que que tenía todo eso en conjunto con su mamá, pues ya la imagen de víctima se caía, ¿no? Entonces ella tenía que mantener esa imagen hasta que hubiera una posibilidad en donde ya fuera lógico que ella tenía dinero. Y si no, por favor, alguien desmiéntame y explíquenme por qué Gloria, sabiendo que su mamá se quedó con el terreno, me ha culpado todos estos años. No, que la lógica de ellos es obviamente culpar a otro para limpiarse ellos, pero la lógica real, ¿no? A través de documentos y papeles, es que tú no eres ni fuiste dueña nunca de nada, más allá de que figurara tu nombre en determinado momento de conexiones, tú no tenías el poder ni para decisión de absolutamente nada, como yo de las propiedades de Toledo y de los Tres Caballos, que eso es una de las pruebas que se presentó en su momento en Chihuahua, del poder que se le entrega a los abogados para que ellos vendan para pagar su defensa. O sea, los abogados se quedaron con eso y todavía siguen diciendo como si no hubiesen pruebas, ¿me entiendes? De todo eso. Y gente que pidiendo muestras. A ver, muéstrenme que nos tienen propiedad. Todavía tienen la duda de que nosotros tenemos. Yo lo he dicho 1000 veces, se los decía cuando estaba en México. Si tú me dices la dirección de la casa que yo tengo o tuve. Exacto. Porque yo hasta el momento no tengo casa propia, ¿eh? Yo tampoco. Si tú me demuestras en qué parte de mi vida tuve una casa o una propiedad
a mi nombre, porque esa propiedad de Monterrey ni siquiera estaba a mi nombre, estaba a nombre de Conexiones, y lo único que yo podía hacer es firmar, pero yo qué, o sea, no podía hacer, ni siquiera tenía la capacidad, ni el colmillo, ni la malicia, ni siquiera malicia, ni la inteligencia, incluso voy a decirlo, oye, pensar, pues mira, a lo mejor de este terreno no se los voy a entregar. Lo que pasa es que ellos hacen y lo voy a decir porque a mí me parece que no puede ser otra cosa más que una simulación de juicio, un juicio fraudulento, porque ellos fingen que hay unos pagarés con Sergio al 9% mensual, que sería como más del 100% anual, solo que seas idiota y obviamente, o solamente que quieran confesar Gloria Ruiz, que burló al pobrecito de Sergio, ¿verdad? No sé qué otra cosa podríamos creer, si no, parece un juicio fraudulento, tal. Bueno, el chiste es que si ustedes, yo se los decía en México, enséñenme la dirección de la casa que yo tengo, que he tenido en mi vida, es más, ahorita enséñamela, aunque la haya comprado hace un mes, ahorita enséñame la casa que yo tenga, y vamos y deducimos, pero ahora, ¿por qué Gloria en tal caso me recontrademanda por toda la luz y nunca me pidió su propiedad de 14,000 metros cuadrados? Fíjate. Exacto. Nunca ha querido saber, y por algo será, ¿verdad? Nunca ha querido hacer justicia por su propia hija, pero sí ha querido perseguirnos incansablemente. O sea, me parece bastante misterioso todo esto, ¿no? Ahí respondiste algo que también nos vive bueno, a mí principalmente con el tema de la niña, ¿no? Que ellos cuando quieren, sus fans, ¿no? Cuando creen que me van a lastimar con un comentario, vuelven a tocar ese tema, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste lo otro. Yo siempre he dado la cara y he dicho por qué los padres no pusieron una denuncia e investigaron, porque saben que los primeros investigados son ellos, ¿me entiendes? O sea, eso queda más que claro. Yo siempre quise que se investigara, yo no tengo problema que se investigue, porque estoy consciente de cómo va a ser la investigación, a quiénes tienen que dar primero cuenta. Aparte van a tener que llamar a testigos de lo que sucedía y por qué nosotras estábamos en ese estado de esclavitud en Brasil. Porque es lo que yo también conté en mis declaraciones y en mi denuncia en Brasil, porque me hicieron contar cómo llegué. Es un resumen, pero en el resumen se cuenta que nosotros éramos víctimas estando ahí. Por eso hay una gran diferencia de todo lo demás. Hay una gran diferencia que tú siempre tuviste el anhelo profundo de que se esclarecieran los hechos, de cooperar y de decir qué está pasando, por favor, resuelvan esta situación. O sea, esto es lo que pasó, o sea, porque eso es lo que tiene una víctima, ¿no? El dolor en su corazón de que sabes que tuviste que hacer algo que tú jamás hubieras querido hacer. Cuando tú nunca tienes ese dolor en tu corazón, pues es que entonces nunca te dolió lo que pasó, porque a las víctimas nos duele profundamente, ¿no? Lo que vivimos, lo que vimos vivir a nuestras compañeras y lo que si en algún momento nos tocó no hacer, pues nos duele porque nunca lo hubiéramos querido hacer. Entonces dices, si a ti no te duele, nunca te dolió y encima de todo lo tuerces todo, porque no tienes por qué torcerlo. Si tú hubieras sido víctima, tú simplemente hubieras dicho lo que hemos hecho todas nosotras. Oye, pasó esto y me duele profundamente, pero no, o sea, la verdad. Ahora, vamos a ser bien claritos. Nosotras tenemos unas salpicaditas así. ¿Por qué? Porque claro, nos tenían que usar para ciertas cosas, fuimos instrumentalizadas para ciertas cosas, pero en un 1%, el 99% de la carga de lo que ocurre y de lo que se ve en el expediente está sobre ellos tres, ¿no? Entonces, tú no es lo mismo que tú tengas que, o no tengas, pero quieras en tu madurez, en tu humanidad, en tu sensibilidad, en tu empatía, decir, yo quiero que sepan que yo participé en esto y es algo que me duele mucho y quiero que se esclarezca y tal, a decir, yo en esto, más esto, más esto, más esto, más esto, entonces ¿cómo justificas tus 400,000 cosas de actos por más de 10 años, ¿verdad? Por 15 años, ¿cómo justificas la cuestión? Ahí está la respuesta, Carla, ¿por qué siguen negando todo? O sea, obviamente que tienen que aceptar muchísimas cosas, que es lo que yo he comentado antes. O sea, el aceptar no es, nosotras contamos, bueno, nos instrumentalizaron para esto, pasó esto, y porque sabemos, por eso podemos hablar de eso, sabemos que nosotras no hicimos nada bajo nuestra decisión propia, sino porque estábamos todo el tiempo sometidas e instrumentalizadas. Pero, a diferencia de esas personas, hay una conciencia en el sentido de que saben lo que hicieron. Entonces se tienen que cuidar. Entonces una se tiene que desmayar en la cocina, la otra tiene que pasar 5 días, o sea, totalmente inconsciente, según ella. Entonces, y todo el mundo tiene que creer esas versiones. No, yo no estaba. Justo en ese momento no estaba, pero sí estaba. O sea, los 26 años siguientes, ¿por qué no has dicho? Exacto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no has dicho qué pasó con Conexiones Americanas? ¿Por qué no has dicho qué pasó con mi hija? ¿Por qué no has dicho qué pasó con todas estas niñas? ¿Por qué no has dicho absolutamente nada? ¿Y por qué lo tuerces? ¿Por qué sigues con la misma dinámica de revictimizarnos, humillarnos, acosarnos, hostigarnos, difamarnos y toda esta narrativa para quebrarnos, ¿no? Ahora sí que viene siendo lo mismo de toda la vida. Por eso debes obedecer, esté mal castigado. Es que de verdad Gloria quiere que le digamos perdón, por favor, como tú quieras y cómo puedo arreglar el problema. Eso es lo que quiere Gloria, porque es la única, porque esto es justamente tiene que ver también toda esta parte de
del acoso, de la gente que ella tiene ahí, o que la sigue, o por gusto, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero que ahí está todo el día acosándonos y diciéndonos de cosas y haciendo videos ridículos y todo eso. Toda la parte del abuso procesal que ella está llevando, que obviamente el abuso procesal, ¿no? Porque el derecho a la verdad y a la justicia, valga la redundancia, es un derecho. Pero cuando tú usas ese derecho, más bien como un mecanismo de control, ¿no? Para buscar que las personas no tengan y no puedan llegar a ese derecho a la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese abuso procesal de atosigarnos con infinidad de procedimientos? O sea, solamente en el INPI hay 11 procedimientos, más cualquier otra cantidad de cosas. Solamente contra nosotras hay 11 procedimientos en el INPI. Entonces, este abuso procesal es realmente una búsqueda de seguirnos controlando y de decirnos, ¿cuánto? Como bien dice Armando, tenemos los recursos, perfecto. ¿Cuánto más vas a querer seguir peleando contra mí? Así como nos decía Sergio, a mí nadie me gana un tanto. ¿No nos decía Sergio siempre eso? Y nos decía que iba a dar donde más nos doliera. Es lo mismo que hacen estas personas. O sea, es tal cual se repite la historia. Se repite esa historia. O sea, que si hoy siendo unas mujeres, ¿no? Porque la gente quiere pensar, oye, pues, mira, pues sí estabas chica, pero no tanto. No, pero y no sé qué, pero y tus papás, pero y no sé qué, cuando fuiste a tu casa. No, espérame, ahorita si no tuviéramos toda la cantidad de gente que tenemos, Lili, estaríamos calladas, porque no podríamos contra este acoso judicial que nos están haciendo, este abuso procesal que nos están haciendo. Si no, nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar esta lucha si no tuviéramos a la gente apoyándonos, a toda la comunidad, a toda la gente que nos está ayudando, que creen nosotras. Que está jugando en primera línea de fuego por nosotras. Nosotras no podemos, y Gloria está apostando a eso, a ver hasta dónde puedo llegar para quebrarte. ¿Verdad, totalmente. Sergio? Digo, ¿verdad, Gloria? Porque es que no sé cuál es cuál, porque como actúan idéntico, no sé si quieres que te diga Sergio o Gloria, o cómo te llamo, porque hacen exactamente lo mismo. Sí, o le paras o le paras. Yo me acuerdo, siempre cuento esta historia de cuando yo le mandaba en Pedra de Guarativa, que a fuerza quería a Sergio que le dijera yo que lo amaba y que me arrepentía, que entonces le ponía, ya en un momento de descaro, sacando de fuerzas de no sé dónde, le cortaba los pedacitos de hoja y me mandaba a decir, es que Carla, entiende, a mí nadie me gana un tanto. Sí. Claro, luego me metí a la casa del pescador, luego golpeé a mi hermana, me golpeé a mí, golpeé a todo eso. Ok, todas esas cosas obviamente me terminan quebrando, aunque me escapo, todo eso, bla, 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 pero es exactamente esa misma jugada ahora. Sí. Te meto 11 procedimientos judiciales, porque en mi juicio yo creo que tú no vas a poder. ¿Y qué voy a lograr con eso, Lili? Algo que se llama efecto inhibidor, se llama chilling effect en el mundo de los tratados internacionales, que es un efecto autoinhibidor, que tú digas, hasta aquí. Sí, que te canses, que te dejas. Yo no puedo. Y en realidad, Lili, es que nosotras no podemos con esto. O sea, nosotras solas no hubiéramos podido. No podíamos con esto. Esto es un milagro lo que estamos viviendo con la ayuda que estamos recibiendo, porque nosotras no podemos. Y Gloria está apostando a que nosotras nos desgastemos tanto que nos autocensuremos. ¿No? Totalmente. Lo que significa Chilling Effect. Y además ella está usando todo esto que todos ustedes ya saben, que se llama SLAPP, que son todos estos litigios estratégicos, no solamente para callarnos a nosotras, sino porque el SLAPP dice que son litigios estratégicos contra la participación pública. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente también, no solamente las víctimas, sino los periodistas, ¿no? Porque vemos que los medios tradicionales la siguen apoyando. ¿Por qué será? ¿Realmente porque le creen o realmente porque saben que todo el tiempo están sujetos a demandas si no dicen exactamente lo que Gloria quiere? Porque vemos a los youtubers, vemos a los creadores de contenido, vemos incluso a los usuarios de redes sociales siendo pum, pum, pum. No digas eso, no digas eso, no digas eso, no digas eso. Entonces, todas estas estrategias de SLAPP para acabar con la participación pública en un tema de interés, todas estas estrategias de abuso procesal para callar a las víctimas, todo esto nada más representa una cosa: o estás con Sergio o eres Sergio. Totalmente. No, eres totalmente culpable. O sea, eso es obvio que una persona que fuera inocente no tendría que hacer todas estas estrategias para callarle la boca a la gente. Si tú no hiciste nada malo, en teoría, no tendrías que hacer tantas acciones y desgastarte y pagar tantos abogados para defender si fuera algo que no es cierto. Pero ¿qué pasa? Uno sabe que lo que estamos diciendo es verdad, ¿me entiendes? Entonces tienes que callarte de alguna forma u otra, pero a la fuerza. Hay una frase que yo vi en internet que dice que los depredadores o tus victimarios lo que no te perdonan es saber el daño que te hicieron. ¿Me entiendes? O sea, el daño que te hicieron es lo que no te perdonan, por eso te siguen hostigando. ¿Por qué? Porque que se sepa la verdad es confrontarse con lo que realmente hicieron, ¿no? Y no es tanto porque a ellos les duela, ellos no sienten nada por lo que nos hicieron. Es evidente que cuidan su imagen, es la imagen para el afuera, ¿no? Para que todo el mundo crea que nunca existió eso, que no hubieron pruebas. O sea, entonces denuncia un montón de papeles, ahí están en tu libro, ¿no? Todas las declaraciones, o sea,
los expedientes existieron, por eso también tanta bronca con ese libro, ¿no? O sea, no quieren que se sepa la verdad, no quieren que todo salga a la luz. O sea, ahí creo que queda más claro cuál es la verdad, ¿no? O sea, ahí que queda más claro por qué esta persona tiene que tomar tantas acciones y amedrentar no solamente a las víctimas que lo vienen haciendo desde hace años y al día de hoy, sino también a la gente que nos apoya o a gente que está, o youtubers, que les mandan constantemente notificaciones para decirle, intimidarlos para que dejen de hablar del tema. O sea, ¿qué es esto? O sea, sí es una figura pública que cometió delitos. Entonces, simple y sencillo, si no hubiese sucedido eso, la gente no estaría hablando de esto, no habría víctimas y sobrevivientes hablando de esto, ¿no? Entonces sería muy diferente, pero tienen que hacerlo porque saben que estamos diciendo la verdad y no quieren que se sepa la verdad. Más allá de que ya mucha gente ha escuchado el caso, está escuchando, está entendiendo lo que vivimos y tenemos esta posibilidad del YouTube, ¿no? De poder hablar a través de... Por YouTube, imagínate. No, porque imagínate los libros, o sea, todos los libros los quiere censurar, los quiere bajar, o sea, y después los medios de comunicación, como tú dices, los tiene de su lado, ¿no? Por una cuestión, ya sea amiguismo, poder, todo lo que tú quieras, ¿no? De protección, por esas estrategias pues evitar una demanda, ¿no? Porque es bien sabido, porque muchísima gente lo ha dicho, como Armando llega y le dice y amenaza y dice, te voy a demandar, cuidado, he visto el video de Rodrigo Vidal que lo dijo, he visto el video de un chico que se llama Gabo Cuevas que lo dijo, hemos visto infinidad de cosas. Y todos los que se callan, porque yo he hablado con otras personas y otros periodistas que me comentaron lo mismo, que fueron amenazados, tanto por Armando y otros también insultados por el esposo de Mari, de Raquel, al que siempre están amedrentando a la gente que habla del caso y que no dice lo que ellos quieren que se diga, ¿no? Porque es ridículo esto, ¿no? O sea, la gente tiene que decir lo que ellos quieren, ¿no? Sí, lo que a mí me gustaría también terminar, después ya antes de terminar, que Mica muestre esta imagen que vimos, que también es una ridiculez, pero que es fantástica también, porque creo que se trataron de ocultarla cuando sucedió esto, por lo menos de manera pública no lo mostraron, es cuando ella va al Senado, ¿era? A la Cámara de Diputados. Eso fue bueno. Es que eso es muy tremendo, Lili, sí, porque eso es muy tremendo. ¿Sabes por qué, Lili? Porque ahorita justamente estábamos diciendo cuánta gente nunca se ha atrevido a... Ay, espérenme tantito, es que cerré el WhatsApp. Tanta gente que nunca, los grandísimos medios de comunicación, la gente tremenda, así, wow, fantástica, con tanto poder, con tanto esto, con tanto otro, jamás se han atrevido a hacerle una pregunta, pues directa a Gloria, ¿no? Le hacen preguntas así todas pues a modo, ¿no? A modo. Pero fíjate, este video yo nunca lo había visto, ahora que nos lo presente Mica, pero es impresionante, yo nunca lo había visto y dije, mira, una señora sin el poder económico, político, mediático, ni nada por el estilo, tuvo el valor que prácticamente nadie ha tenido. Vamos a... Es para Gloria preguntarle que cómo te sientes tú, se te critica por haber sido, aparte de víctima, victimaria, aparte de víctima, victimaria, aparte de víctima, victimaria en esta situación. Hay un compromiso tuyo con la sociedad para que se combata este ilícito, este crimen, porque es un crimen, o solamente sería como una pose. Gracias. Con respecto a víctima y victimaria, ninguna de las personas que suban a esas situaciones victimarias que son sustraídos de sus casas, o sea, llevados a hacer cosas que jamás hubieran hecho si no hubieran sido adoctrinados y hubieran sido obligados por el miedo y por muchas circunstancias. Entonces, no sabe la palabra, sabe cómo hacerlo, ¿no? Sabe cómo adoctrinar lo que no sabe cómo decirlo. Cómo se dice la palabra, ¿no? Pero aparte, fíjate, ahí dice que fue en el Senado, pero no fue fue en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, porque es la misma comisión donde solamente 2 o 3 meses antes yo había presentado mi foro, un foro tremendo, gigantesco, de alas abiertas, que verdaderamente con sobrevivientes, con activistas, realmente un foro verdaderamente tremendo, pero no para posar, ¿no? Sino realmente donde buscamos que las personas que realmente forman y formamos parte de la lucha contra la trata estuviéramos ahí, ¿no? Sin embargo, esa misma Comisión de Derechos Humanos recibe 2 meses después a Gloria, porque el presidente de la Cámara de los Diputados pues decide que pues se quiere lanzar como candidato a la gobernatura de Puebla, y en su mente cree que sumar a Gloria le va a traer beneficios. Bueno, corte A, no solamente les fue terrible a los dos, sino que él no quedó ni siquiera
en la terna, quedó en el 4º lugar de terna a candidato, o sea, así de mal le fue, pero él nuevamente se vende al mejor postor, porque él sabe perfectamente que yo 2 meses antes, ¿y cómo lo sé? Porque en esa comisión yo había hecho todo ese periodo, los foros contra la trata de personas, y había tenido un apoyo realmente bueno, y justamente ese, casi, vamos, nada más porque ya no me podían quitar, si no me hubieran quitado. Yo decía, pero qué raro este trato, porque, a ver, ellos no están poniendo ni un peso, o sea, simplemente estamos usando el foro, que es un foro muy grande, tal. Claro, me doy cuenta 2 meses después que van a traer a Gloria, pero no solamente eso, sino que ese mismo diputado, en ese entonces diputado, hace un foro él, 1000 veces más chiquito que el mío, sinceramente, pero va Lupita. Y Lupita cuenta su testimonio ahí en ese foro de él, de ese mismo diputado. O sea, que sabe que yo hice mi foro gigantesco ahí, sabe que luego estuvo Lupita en el foro ese que él hizo. No tiene excusa de que no sabía. A sabiendas, Carla Estrada, a sabiendas subió a Gloria. ¿Por qué? Porque creía que le iba a servir para su candidatura. Bueno, le fue de la patada. Pero ahora yo digo, oye, y ahí estaba Carla Estrada. Ahora yo digo, ninguno de los diputados que estuvo en el evento de Alas Abiertas se presentó, a pesar de que son de la misma Comisión de Derechos Humanos, ni uno de los que, por suerte, tuvieron, no sé si la decencia o es casualidad, pero ninguno se presentó en esa burla al pueblo mexicano y a las víctimas de trata. Pero además a mí me gustaría decirle, oiga, ¿y por qué no le hace alguna preguntita a Gloria, por ejemplo, tipo, ¿desde cuándo se promulgó la ley? Eso es lo que firmó México el protocolo de Palermo? ¿Cuándo se comprometió con este protocolo? ¿Desde cuándo México tiene las obligaciones? ¿Cuántos fines de explotación tiene la trata de personas según la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en trata de personas? ¿Qué dice el tipo penal de trata de personas? O, por ejemplo, ¿qué dice el artículo 40? ¿O qué dice, no? Algo. Ahí debes de tener una categoría no solo de víctima, sino de persona que ha sido, que puede abandonar. Pero si tú eres la acusada, pues estamos un poquito fritos, ¿no? No, es que eso, yo, perdón que lo diga así, pero eso sucede en México, perdón, bueno, puede suceder en muchos lugares, pero esto que se ve acá, o sea, es terrible, es una burla, es realmente una burla. Aparte, o sea, recuerdo haber escuchado como que decían que gracias a la serie se había aprobado la ley, ¿no? No, imagino. No, lo vendían así. Entonces es como mucho, es como mucho, era como mucha caradurez, pero sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que con esto un poquito hemos actualizado todo el tema, hemos hablado un poco de muchas cosas, creo que no vamos a terminar nunca, porque hay mucho para hablar y hablar y hablar, pero van a seguir pasando cosas, vamos a seguir teniendo estos encuentros, Carla, que fue maravilloso tenerte nuevamente aquí ya, todavía. Ahora, ¿cuándo vas a ir que retumbe, no? Porque ustedes quieran, nosotros, aquí estoy a tu canal y alíñate donde quieran. No saben ni que retumbe, tienes que ir. Exacto, y que apoyen a Carla, que se suscriban, que está muy, muy bueno el canal, y que retumbe, donde Carla, a través de su conocimiento, no solamente como abogada, sino a través de todo el trabajo que ha hecho en trata de personas, o sea, informa de una manera mucho más amplia. Así que todos aprendemos con Carla un montón. Ver los programas es muy bueno. Así que gracias, Carla. Gracias, Lili. La verdad que sí vale la pena ya para cerrar, porque en realidad creo que a todos nos sirve, porque si estamos dispuestos a pelear de frente a esta causa, creo que a todos nos sirve estar mucho más informados, y no solamente me refiero a esta causa como la nuestra, sino la causa que representa la lucha contra la trata de personas, contra la violencia sexual, contra la esclavitud, etcétera. De verdad que mientras más informados, a mí me encanta algo que es un versículo, pero que yo adecuo a la vida en general, y que digo, no te guíes en tu propia sabiduría, porque cuando te guías por tu propia sabiduría quedas como un reverendo tonto. Todos los días es un buen día para darte cuenta que no sabes nada, que no sé nada, que nos falta por saber todo. Entonces, hablar desde tu propia opinión solo lo hacen los tontos. Hay que hablar desde el conocimiento, desde la información, desde los datos duros, y hacerlo todos los días un poquito más. O sea que ahí los veo. Sí, nunca dejamos de aprender, la verdad que sí. La verdad que sí, todos estamos aprendiendo. Creo que en nuestros canales, como la comunidad que tenemos, estamos todos aprendiendo en esto, ¿no? Y eso es lo más valioso del tema, ¿no? No solamente la justicia social y legal, sino el que estamos todos concientizándonos más de estos temas. Así que muchas gracias, Carla, por venir a mi canal. Oye, yo saludo a Mica y a Manu, que son de verdad unas verdaderas eminencias, lo que han hecho con el estafador de sueños. Lili, tú eres guau, pero perdón, pero no, Mica y Mao te ganaron, se ganaron mi corazón, ni modo. Ay, sí. No, totalmente, gran parte de lo que es el estafador, sin ellos yo no podría estar acá. La verdad que yo les agradezco el alma. No ha sido fácil, porque para ellos también es muy desgastante a nivel emocional, y más que son familia, y ver todas estas crueldades que suceden para ellos. Esto está bueno decirlo, porque creo que le pasa a todos los que están alrededor nuestro, ¿no? Seguramente a tu esposo y a todas las personas que conocemos, que nos quieren, ¿no? Y que tienen que ver las cosas terribles que
que nos hacen y vivirlos ellos también, ¿no? Y entender este mundo tan loco, ¿no? Y enfermo en el que hemos tenido que vivir desde hace muchos años hasta ahora. Es la verdad que es un gran aprendizaje, ¿no? Porque a todos nos ha tocado de alguna forma u otra, pero a ellos, que son nuestros seres queridos, es fuerte, es fuerte. Sí, sí, totalmente, Lili. O sea que les damos un abrazo con mucho amor a tu hermanita, a tu hermanita Sandra, que ya sabe que la amamos mucho, y a todos ustedes, y a ti, Lili, pues ojalá nos veamos pronto otra vez. Sí, seguro. Ahora estamos más cerquita, así que de hecho nos vemos más seguido que antes, pero bueno, ya sí, seguro. Pues nos vemos pronto, Lili. Gracias por invitarme. Un abrazo. Gracias, besote grande. Bye, bye.